Pará un poquito, que no dije todavía. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¡Dale, Catanga! ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? ¿Qué dices, Sapo? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, qué facha, ¿eh? ¿Cómo andás, Jorge? Dale, Catanga, Sapo. Catanga, es jueves con el orcete a viernes. Porque mañana estamos vedados de hablar de política Todo es político, partidaria. Sapo. Todo es político. Entonces vamos a hablar de política secas. Todo es político, es verdad. Bueno, hablando de todo es político, @Alvin Green, el operador de la consola, ¿no? De su botonera. Está el pulpo ahí, ¿no? Tirando viajes. No sabemos qué anda. De repente. Y desplazando a @Wikemacana, que le cede gentilmente la computadora. Macasavera, aparece Yoyo, el Chuparrueda también, ¿no? Del otro lado del vidrio, la estación espacial audiovisual de FM El Sol. Y está él, que volvió. Ayer pidió disculpas. Dijo, no puedo estar, mándeme un saludo. Pero volvió hecho un héroe. Es @César Giacosa, el Switcher Master estrella de la transmisión espacial de FM del Sol en YouTube. Buenas tardes para todos. ¡Dale, Catanga! No sé que inconscientemente me viene a tono con... Pará. ¿Para qué? ¿Hay una voz que va a sonar? Escúchalo. A ver. ¡Viva el Papa! Es quien tiene las llaves del reino de los cielos. Y cuanto en la tierra arte y desarte, también lo será a su vez en el cielo. Viva el Papa, canción del conjunto Flow. ¡Viva el Papa! Viva el Papa, una canción dedicada enteramente al Santo Padre. Ya no es más Francisco. Sale Francisco y entra a la cancha León. León 14. Ahí la gente debe estar escuchando Radio María y no nosotros, ¿no? Si se quieren, digamos, consustanciar con la noticia. ¿Por qué? ¿No es evangélica? No. ¿No? ¿Radio María? No Sí, sé. No, No sé. Yo todavía la consumí como católico. Sí, está, no. ¿No? Capaz Yo que toda estoy la diciendo- vida, hay que desgranar esa frase, Sí. toda la vida la consumí como católico. En este momento, en el correo de los viernes, en la redacción del correo de los viernes, les corrió un frío por la espalda, ¿no? La puta madre. Cayó un suscriptor. Claro. Captaron al sapo. Captaron a la puta madre. captaron Bueno, al tiene sapo. bastantes fieles la Iglesia Católica. ¿Cuál es el nivel de catolicismo que maneja cada uno de ustedes? Del 1 al 10, ¿qué tan católicos son? ¿Nico? ¿Católico? Cero. 0. ¿Sapo? Yo no, yo tengo una beta, fui bautizado. Ah, bueno, de los sacramentos. Bueno, sí, yo En también. general, ¿qué tan católico sos? ¿Hiciste la primera comunión? No, abandoné catequesis. No avancé la parte del Antiguo Testamento, me costó. Pero estás No bautizado, llegué. por lo menos. Bueno. Entonces ya te pongo en un 3 de 10. Depende. Digo, entonces sos católico contra tu propia. Digo, con respeto, ¿no? Pero No te pelees sí. conmigo, peleate con tus padres que te convirtieron en la fuerza, no sé. Ahora ya está firmado. convirtieron a la fuerza. Cuando te mueras y estés frente a las puertas del cielo, va a estar San Pedro y te va a decir, mirá, Nico, vos capaz que querías irte para el infierno junto a tus otros amigos. La verdad que acá está firmado el contrato. Tus viejos acá dicen que vos entrabas acá. Bueno, Así ese era uno de mis problemas, ¿no? O sea, yo, entonces, por estar bautizado siendo una pésima persona, tendría abiertas las puertas del cielo y de repente hay una maravillosa persona que no tuvo, en ese caso, la gracia de que al lo bautizaran. purgatorio. ¿No viste la Divina va, Comedia? Un piso más abajo. Pero Nico, en materia de autonomía progresiva, digamos, a sus Claro. 9 años, porque era un precoz, ¿no? También darse cuenta Es que que Dios fue no a esa existe. edad.
9 años. No, dijiste- no tanto porque Dios no existe. Pero leías el Antiguo Testamento. Yo hice la primera comunión, me preparaban con textos que incluso eran para niños. El Nuevo Testamento para niños. Claro, exacto. Con dibujitos. Pero Que ese es el que le sacan todo, el que le sacan todo lo No, cuestionable. hay cosas que son difíciles de tragar para un niño. Yo me quedé con las bodas de Caná, me quedé con la parte, digamos, piadosa de Jesús, No, con sus por milagros, supuesto. digamos, toda la parte buena, la parte linda de la historia, ¿no? Ajá. Te- Y pero- después cuando iba a ir a la confirmación, ya ahí, Pero tenés la comunión. Crossroads. Hiciste para Hice la comunión. bautismo, comunión, Comunión. y te bajaste ahí Claro, después. yo, a diferencia de Nico, seguía hasta la comunión. Ujú. Crossroads, cruce de caminos, ¿no? Amanece, ¿no? Uno a la adultez, en la adolescencia, ¿no? Aparece el rock satánico. Aparece el rock satánico, aparece The Doors, yo qué sé. Los heavy. Y por otro lado estaba el camino de, digamos, de la confirmación. Y ahí me bajé. Me bajo en esta parada, dije. Y puse play. Ninguno de mis Sonó ídolos. Bon Scott. en la iglesia en ese momento. Qué fácil, Diego. Tan fácil. Un saludo a todos los católicos de este país. Sí, claro. Que tienen el nuevo Papa. Oye, es efectivamente la institución internacional más antigua del planeta. Ayer nos quedamos mirando cuando lo decíamos. Es el Yo hablé de proveedor. Occidente igual, ¿no? ¿Cómo? Hablé de Occidente. No, Dije de la institución más vieja de Occidente. Sí. La familia no es una discutible. institución, no, No es cuenta mal- como institución. por él. Bueno, por eso, discutible, puede ser de la familia. La familia no es. Digo, una institución con jerarquías, ¿no? La familia No, tiene jerarquía. claro. Bueno, está, desconstrúyense, muchachos. Ya saben que hoy día. No. ¿Cuál es? Viene tu hija y te dice, papá, Originalmente, hoy comemos. no necesariamente era masculina, papá, hoy comemos en McDonald's. Agarra el auto y llévame que tengo un hambre bárbara. ¿En serio, Sapo? pedía- ¿En No, serio, eso ya Sapo? sabés, la jerarquía en la casa del sapo ya sabés. Intentá liquidar. Ana, Sí. muy arriba. sí. Muy. Julia, Sí. Y después un el poco sapo. más abajo, o sea, a la altura de la edad que Y tiene. después papá Sapo. Y yo. El gato, El gato tiene, digamos. Una jerarquía fuerte. Sí. Torni no está más, ¿no? Torni no, Torni es Torni, es bueno. otro gato. Vos hablás de Ramona de la Gata. Ramona No, no está no, más. no, O si no estaría descansa. Ramona y Sí. después viene el sapo. No, antes del sapo, los jóvenes de Plaza Viejo Pancho y después el sapo. Claro. Que sí, son sí, parte sí. de la familia a esta altura. No, para el no sapo. escuché todavía la propuesta de militarizar la plaza de Copancho. ¿No? Eso Voto te así daría a definir tu voto. Sí, no, pará. O sea, si uno hace un repaso, creo que es la institución internacional más antigua del mundo. Pero más importante que eso, la Iglesia Católica, que tiene millones de fieles aparte, es la principal proveedora de servicios básicos no gubernamentales Sí, en el mundo. ujú. Amén de su doctrina social, en donde hace caridad y a través de la caridad, digamos, ayudan a los más necesitados, provee educación y salud a lo largo y ancho del planeta como ninguna otra institución. Entonces es importante conocer la jerarquía recientemente designada. O quizás necesitábamos una justificación para hablar un poquito más sobre Robert Prevost, que es efectivamente el nuevo papa después Estaba de que... buena la Iglesia Católica para vos entonces. Sí, ¿qué tiene de malo en este momento? Y bueno, la Iglesia Católica? encubrieron una trama de abuso sexual internacional de manera salvaje, ¿La ¿no? justicia saldó Pues- al respecto? Es una institución más antigua y más amplia que esa Es una esa ma- peripecia. Es una de las pocas instituciones Es un que gran- hoy en día es un gran excluye elefante, mujeres, Jorge. personas de la diversidad sexual, etcétera. Son las pocas quedan, te diría que la masonería y la Iglesia Católica como instituciones que explícitamente te dicen, acá mujeres no entran. Sería un desastre que entraran las mujeres acá. No, afuera. Ay, lo Fácil que desviarse, mujeres. abrió hace poco. Ah, bueno, fácil desviarse. Queda Fácil fácil desviarse. La Iglesia Católica Y la masonería. está. Fácil desviarse la Iglesia Católica y la masonería, sapo. Está bien, Jorge, está bien. Es verdad, tenés razón. No, me pintás que la Iglesia Católica es lo más yo grande que hay. porque vamos a ir por el lado fácil de pegarle a la Iglesia Católica por necrosada en su apertura y lo sabe. El lado fácil es el lado correcto. No, bueno, pero el lado correcto también es decir que efectivamente provee de servicios Sí, que claro. otras instituciones no proveen, producto de su doctrina. Y entonces, y también es importante saber si este Papa, por ejemplo, va a seguir con las líneas de un Francisco que parecía estar
abriendo lentamente las puertas de la iglesia a colectivos que hasta este momento se les tenía prohibido su ingreso, ¿no? Incluso que haya más jerarquías mujeres en la iglesia. Este papa dijo que no al ordenamiento de mujeres. Bueno, Siendo cardenal. Tiene la siendo cardenal, no tengo tan claro, pero siendo arzobispo, este nuevo papa que es León, en su prédica pasada en Perú, le preguntaron por el ordenamiento de mujeres como sacerdotes y dijo que no. yo tengo mis esperanzas basadas en qué? En que es de Chicago, por ejemplo. Que nació en Chicago. Nació en Chicago. Bueno, ¿Es el papa yanqui o es el papa peruano? Es el papa yanqui, es el primer papa yanqui, para empezar, y no es protestante, lo cual... ¿Cómo va a ser protestante si es el papa? Era el dato que teníamos antes del humo blanco. Gracias. Ese, ¿no? Y no es protestante, digo, porque el protestantismo en Estados Unidos es la principal religión, ¿no? Y es el papa picante, porque ya podríamos perfectamente generar un titular que diga: León cruzó a J.D. Vance. Porque antes de haber sido designado... Es el papa con chili. Es el papa con chili, o sea, es un papa que usa Twitter y que sí, está bien. Y que se anima a contestarle por las redes sociales a las personas que tiran a un frutazo. Como por ejemplo el vicepresidente de Estados Unidos. Si Mirá, quieren después, ¿qué le contestó al vice de Estados Unidos? entre fantasmas. No se van a pitar la sábana, ¿no? Pero Vance habló de jerarquías dentro de, digamos, las prioridades de una persona. La familia, cuidar la familia, después la comunidad. Te hago una aclaración mínima, ¿no? J.D. Vance, el vicepresidente actual de los Estados Unidos, es un católico. Sí, sí. Él se convirtió al catolicismo siendo adulto. Mató a Francisco, ¿no? Y fue la última visita oficial del Papa Francisco. Saludó al Papa Francisco y la parca Vance se cargó a Francisco. Y ahora resulta que el nuevo Papa, León, le pega a J.D. Vance. Lo he invitado a Vance a principio de año a una entrevista en Fox para hablar justamente sobre su dieta católica, hablar sobre el Papa. Y con la excusa de pegarle a los zurdos, ¿no? Que es básicamente lo que hace J.D. Vance cada vez que puede, dijo que la izquierda, la extrema izquierda, ha invertido por completo las prioridades en cuanto a quién brindarle amor, ¿no? Hay que darle primero amor a la familia, después al vecino, después a la comunidad, después a tus conciudadanos, y la izquierda ha, digamos, invertido por completo ese orden. Y ahí Robert, ¿no? Algo así como, básicamente el concepto era algo así como la caridad empieza por casa. Exactamente. Como diciendo yo primero, porque ¿qué le duele a un católico que defiende el gobierno de Donald Trump? Le duele que aparezca Francisco, por ejemplo, a decir, es un desastre lo que ustedes están haciendo con los inmigrantes. Que viene la gente más pobre y más desvalida del mundo a tocarte la puerta para ir a tu país, y vos le decís, no, volvete para tu casa, acá no hay nada. Y yo dice, no, le sacan el trabajo a mi familia, a mi entorno, a mi comunidad. La caridad empieza por casa, yo primero tengo que cuidar a los míos y después cuido a los demás. Que va en contra, me imagino, de amar a los unos a los otros como Dios los ama. Sí, 3 de febrero de 2025, Robert Prevost, actual papa, ponía J.D. Vance is wrong. J.D. Vance está mal, está equivocado. Jesús no te pide que arranques tu amor por los otros. Y puso la nota de Vance en Fox y también un artículo de un periódico católico de Estados Unidos. Es decir, tenés un papa que de alguna forma ya ha tenido algún cruce con una autoridad política norteamericana actual, ¿no? Siendo el primer papa norteamericano en la historia. Después lo otro que decía Jorge, es más americano que peruano, por ejemplo. Porque es una persona que nació en Chicago, que origen de Gracias los padres. César por poner el zócalo de J.D. Vance. El León cruzó a J.D. Vance en Twitter. El León cruzó, claro, Sí. J.D. Vance. En realidad, este papa, León, nació en Chicago, pero uno de los padres era latinoamericano y termina yéndose rápidamente como misionero al Perú y vivió en el Perú durante muchos años. Podemos decir casi que es un cardenal latinoamericano, porque además estaba a cargo de la definición de los obispos. Hay un dato que no es menor, que termina, o sea, vieron que el 80% de los cardenales que votaron ahora en el cónclave los colocó Francisco. Sí. Hermosa jugada,
primero. Pero eso suele pasar igual, ¿no? Suele Es pasar. verdad que había un número más elevado de cardenales que otras veces, pero suele pasar porque en realidad en el último papado nombraste muchos cardenales. El efecto Albizu le decía. También, claro. Le dicen El efecto Albizu. También pasa que vos, si querés que te elijan a alguien de tu línea como sucesor, llenás de gente el colegio de cardenales. En realidad, Prevost, como una persona que se dedicaba a Vance seleccionar no se los va a obispos, quejar de eso porque Trump hizo lo mismo con la Corte Suprema, ¿no? Obviamente, eso le dice exactamente lo mismo. Pero bueno, a lo que voy es que, claro, es una persona que Prevost estuvo en ese proceso de elegir los cardenales. Entonces, los cardenales eligieron al que lo ayudó que quedaran Claro. en su cargo. Es una maravillosa Claro, jugada. porque es como un scouter, Prevost. Es decir, era hasta este momento una persona que se dedicaba a encontrar en diferentes partes del mundo, ¿no? Potencial de cardenal, ¿no? Potenciales de obispos, Ujú. terminan definiendo esos obispos y el obispo sigue su carrera hasta que eventualmente Francisco dice, te convertís en cardenal. Terminás ahí. Le reclutaba gente, básicamente, a Francisco. Era como Paco Casal, ¿no? Ponele. Ponele, una Sí. cosa así. Ese es el título, Prevost, el Paco Casal de la Iglesia Católica. ¿sabes? Prevost, que vivía tuvo mucho tiempo en la orden. Paco podría haber sido. Claro, el Papa Paco. El Papa Paco. El Papa- Bueno, el Paco. Papa Paco era el anterior, ¿no? Porque Francisco. Está bien. Sí, el Papaco. Que vivió mucho tiempo en Perú. ¿Cómo perdón. ¿Qué pasa, ¿Cómo Nico? nunca le dijimos el salchipapa al Papa Francisco? Pancho, el Papa Pancho, está bien. Claro, el Papancho. El Papancho. Sí. No lo usé. Seguramente le dije, no sé si en Argentina el Pancho corre tanto como. Sí, corre, obviamente. Sí. Nada, algo para decir sobre su pasaje en Chiclayo, Jorge, ahí en el norte de Perú, en el Pacífico. Y bueno, parece que se viene una persona de una línea similar a la de Francisco, por lo que uno lee, yo no estoy tan interiorizado como para opinar. Una googleada rápida y feroz les va a arrojar algunas discrepancias con Francisco. Parece ser una persona un poco más dura, con cuestiones vinculadas a la diversidad sexual, por ejemplo. Me acuerdo que le preguntaron en Perú por la propuesta del gobierno de dar clases vinculadas a la diversidad sexual y dijo, no me gusta que se enseñe la ideología de género porque confunde a los niños e inventan géneros que no existen. Ahí tenés una línea un poco distinta a la de Francisco que dijo quién soy yo para juzgar, ya le conocen un poco más la... Pero se moderan cuando llegan a Papa, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Hay que ver lo que era Prevost y lo que va a ser León. Post-vos. Que es increíble hoy. Es la velocidad que maneja Nico Batalla. Que de hecho, de paso vino muy elegante hoy. Si quieren ir a la transmisión de YouTube, pueden ver No a es Nico necesario. en su versión No es elegante. Que no es el mismo Nico de todos los días. Pero vos Aclaro. se enrojaría al ver ese botón extra desabrochado, ¿no? Sí, claro. No te abroches el botón. Pillín, mirá que necesitamos los views. Dejate el botón desabrochado. Qué Dejate el tarado, botón qué tarado. desabrochado. Precisamos los views. La De eso verdad el que- likecito. La verdad que sí, bueno, los datos que van apareciendo hasta. Cada, sí, cada 100 perdón. likes, David. un botón menos. Sí, cada 100 likes baja un botón. Hasta Sí. que no quede nada. ¿Qué dijo Putin? ¿Qué dijo Putin, sapo? ¿A alguien le importa qué dijo Putin sobre la nominación de.? No, ¿qué, ¿No? ¿qué puede importar? Nada, perfecto. ¿Qué dijo Macron? Otro país que, digamos, No, históricamente. sacame las repercusiones. se ha El único peleado- que me interesa es mi ley, porque todos intuíamos que cuando apareciera un papa llamado León, mi ley iba a ser el peor comentario posible, ¿no? Cualquier cosa que diga León o cielo, sabés que mi ley va a clavar el tuitardo más nefasto que se te cruce por la cabeza. Y en este caso, ¿cuál fue? Lo había visto, si no me equivoco, la propia Maca Saavedra revisando Twitter. Las fuerzas del cielo han dado su veredicto de modo claro. No más palabras, señor juez. Fin. Y pone una foto de un papa que es un león. Es un león con vestido disfrazado de papa. Estaba leyendo los de. ¿Qué pasa? No, nada. ¿No te gusta la gente guía de un me león gusta hecho papa? Me gustó igual. Bien lograda. No, los desafíos que tiene León a partir de ahora en el Vaticano, los casos clásicos de abusos sexuales, cómo lo van a manejar, la diplomacia internacional, la unidad dentro de la iglesia, la gobernanza del Vaticano, también los temas de identidad de género, sexualidad. Francisco dejó medianamente alta la vara, pero no sabía que el Vaticano atravesaba turbulencias financieras también.
Y parece que Francisco... Fue uno de los grandes temas que tuvo Benedicto XVI y que terminó en cierta forma atacando Francisco cuando por lo pronto cerró miles de cuentas de dudosa procedencia en el Banco Vaticano. Bueno, lo que leía es que justamente Benedicto deja el Vaticano con niveles insostenibles de déficit. ¿Y qué hizo el Papa argentino? Empeoró la situación. A nivel Fue al fondo. Fue al fondo. Se endeudó por una eternidad. Porque sí, Hermoso. claro. Y bueno, y entonces Prevost ahora viene a hacer un ajuste quizás. ¿Se viene un ajuste en el Vaticano? Esa es la pregunta que se hace la gente en este momento. Dos cosas muy difíciles de entender. Tópico número 1, las finanzas de Dios, ¿no? Que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, pero es un muy mal administrador económico. Dios siempre precisa plata. Cada vez que hablas con un agente de Dios sobre la tierra, Dios está necesitado de plata, le va mal. Ahí me siento muy identificado con Dios porque estoy en la misma situación. Manejo muy mal mis finanzas personales. Y el otro tema es la balanza comercial de la iglesia. Básicamente, si el credo es desprendete de todo lo que tenés y dáselo a los necesitados, es difícil sostener la idea de no ir a déficit todos los años. Está bien, pero vos tenías que ir en tablas. Es bueno el déficit, decís, ¿no? Mirá todo lo que dimos. El déficit es deseable. La idea es que te quedes sin nada. Está, pero si vos tenés déficit y tenés que mantener una institución que es la más antigua del Claro. mundo, tenés que pedir prestado. O sea, vos tenés que pagar, digamos, algunos servicios ¿Cuál básicos pensás que era del la Vaticano. balanza? ¿Cuál pensás que era ¿No? la balanza comercial de Jesús? ¿Cuánto Por cobra el ejemplo, Papa? Si vos agarrabas a Jesús, Si multiplicás panes y peces pero Jesús en esa era fácil, época, era que muy era fácil. un bien importante en ese momento, no pasa nada. Si vos pero- agarrás pero a- Jesús si no vos- usaba los milagros para bien propio. O sea, tampoco. No, lavate la gestionaba. boca con Pero jabón eso- antes de decir esas pavadas. No sé, vos tenés una cantidad Yo hice la acotada, comunión una vos cantidad no. acotada de evangelios. ¿Eh? Estás con los libros blancos, no estás con los libros negros. No, bueno, los apócrifos no los voy a leer porque justamente son apócrifos. Pero yo hice la comunión y vos no. Entonces, y tuve algunas clases de vía la confirmación. Por lo cual, creo conocer más a fondo a Jesús que vos. los valores de Jesús. Yo te pregunto, Sapo, ¿con cuánta plata se fue Jesús a la tumba? ¿Pensás que se fue con balanza comercial favorable o se fue con un déficit tremendo? No se fue con nada. Para mí se fue con un déficit. ¿Por qué? Y bueno, Sapo, porque era una persona desprendida de lo material. Estaba para darle lo poco que tenía a otros. Pero no fue a los usureros a pedirle plata para la última cena. O sea, Lo no sacó compró lo sacó del con templo. tarjeta de crédito Lo sacó Jesús cuando vio usureros y estaban Los echó. en la casa de Dios, los echó. Y bueno. No estaba muy afín a esta línea de la balanza comercial equilibrada y el Fondo Monetario Internacional. El pecado capital seguramente está en Pedro, el primer papa, ¿no? Que ya de haber hecho un pedido, digamos, abultado de dinero para montar la institución, ¿no? Y a partir de ahí. La otra opción es esperar un milagro, ¿no? Pues si vos considerás que los milagros existen y de hecho canonizás personas en base a una investigación sesuda para ver si cumplió determinados milagros y sostenés cosas como que, no sé, la Madre Teresa de Calcuta le curó el cáncer con el toque a personas, perfectamente puedes esperar un milagro y no tenés que retasear la plata de nada y esperar simplemente a que Dios intervenga y te balancee el dinero rápidamente. Pues si Jesús puede interceder a través de las personas para curarle el cáncer a otros, ¿por qué no podría interceder para balancearte económicamente la finanza del Vaticano? Porque le puede hacer bien a terceros, no a uno mismo. Ah, claro. Cambia por ahí. Creo que va por entonces. ahí, Jorge. Bueno, nada, iremos conociendo más. Seguramente ya empiezan a aparecer los primeros libros sobre León, los primeros artículos, los muertos en el placar, eventualmente, si es que tiene alguno, ¿no? O sea, ya le estarán mirando, digamos, pesquisándole cada uno de sus movimientos en la vida. Y no mucho más que eso. Hay Papa Nuevo, está entrando en funciones. ¿La transición es larga? Y la transición es inmediata, me imagino. Un día y medio. Ya ¿no? es papa, ya está. Por eso, un día y medio. Podrían, ¿no?, ser más eficientes y ya tener un papa preestablecido. Hay un día y medio que el mundo está acéfalo de un representante de Dios en la tierra. La tiro. Es un día, Sapo. Hasta Dios descansó un día. Creo que, bueno, no sé qué pasó allá. Sapo, Sí, hoy, ¿qué pasó? hoy se cierra nuestra posibilidad de hablar de
las elecciones departamentales. Un tema que tiene emocionado y en vilo a todo el Uruguay. Obviamente lo pueden comprobar ustedes mismos. Hablen con sus amigos, pregúntenle cómo estás para el domingo, ya tenés candidato, qué sabes de las propuestas. Lo pueden chequear rápidamente, se van a dar cuenta que todo el país está atrás de este tema. Hoy se cierra, picante cierre en Montevideo, en la Junta Departamental, con ediles peleados, un intendente complicado, cruce de acusaciones entre el oficialismo y la oposición. También momento picado en muchos departamentos porque las encuestas empiezan a dar que hay lugares muy peleados, como por ejemplo San José, por decir uno, y ahí se le viene alguna lagrimita en los ojos de felicidad y de tristeza, dependiendo de qué lado estés. El Frente Amplio tiene muchas expectativas de ganar departamentos. La coalición, y pero especialmente el Partido Nacional, quiere retenerlos. ¿Qué va a pasar? Bueno, todo eso después de la tanda. Viene Dayana Brasiscas hoy, la abogada. Se va a hablar un poco de la justicia, del género. Hay una novedad bastante reciente que tiene que ver con Dominó, esta ONG a la que la justicia mandaba teoría que se reformaran, que de alguna forma se reinsertaran en la sociedad. Al final hubo un fallo que terminó demostrando que esa organización no rehabilitaba a nadie y de hecho ejercía violencia sobre las personas que terminaban yendo a esa organización. Y finalmente está Fernando Medina con una columna especial sobre El Eternauta. Todo lo que quería saber sobre esta serie que la está rompiendo en Netflix con el crack de César Troncoso, nuestro César Troncoso uruguayo plantando la banderita. Bueno, todo eso hoy en Fácil Desviarse, pero antes, el Sapo le dedica una canción al Papa. Sí, bueno, Everything Dope, including the Pope, comes from Chicago. Puso el alcalde de Chicago, Brandon Johnson. Contento porque un hijo de la ciudad acaba de ser electo Papa. Y si pensamos en Chicago, ¿en qué pensamos? No pensamos en este Papa. ¿En qué pensamos? Pensamos en el musical. Pensamos en el musical, pensamos en Al Capone, pensamos en los Bulls. ¿Qué más? En ¿Qué el más? blues, Sapo. En el blues eléctrico. Dígalo, César. Kanye West, Oprah Winfrey, Obama. Smashing Pumpkins. Pero sobre todo pensamos en el blues eléctrico de Chicago, ¿no? Que se electrificó mientras iba subiendo desde el sur, desde el Mississippi. ¿Robocop era de Chicago? No, ¿O era de Detroit. Era de Detroit. Era de Detroit, sí. Está bien, no está tan lejos. Y si pensamos en el blues eléctrico de Chicago, ¿en qué pensamos? En Muddy Waters. Último tramo de la campaña departamental. Justo estaba mirando, no sé si vieron la caricatura de Junior de búsqueda hoy. Sí, la vi. Lo que pasa es que, como digo todos los jueves, vos, que Sí. Junior ya no lo puedo comentar. Expresa de su propio éxito, porque no puedo decir vos cómo la clavó en el ángulo Junior esta semana, porque pasa todas las semanas. Pero nos da pie para hablar de lo que está pasando ahora con las departamentales. Y a Jorge le va a dar pie cuando quiera pasar el video de la calle Pau en patineta, ¿no? Hoy no va a ser, me parece que es para mañana. Para mí la última estampa de estas elecciones... Perdón, le digo lo que aparece en Junior, claro, la sí, caricatura sí, que no la sí. vio. Es la calle Pau en patineta con la urna colgada como mochila y Orsi caminando a tranco lento con su Mostrale, Sapo. banda presidencial recorriendo el Uruguay, ¿no? Recorriendo, trillando el país. Porque ambos, el presidente y el expresidente, justo les calzó su agenda. En el caso del expresidente dijo, ¿no? Explícitamente que iba a dar una mano en donde le pidieran. El caso de No, Orsi... y yendo explícitamente a los lugares complicados. complicados. Orsi, porque justo le calzaron agendas Sí. en departamentos en donde el frente Sí, puede claro, tener una chance. Obvio. Justo en el medio de la elección departamental Sí. le calzó la agenda y tenía que ir a los departamentos donde el Frente Amplio cree que precisa un empujoncito más. A ver Orsi si es gana. alto, ¿no? Y justo, siempre saludando niños, siendo entrevistado por niños periodistas, que yo lo celebro eso, porque ahora el periodismo está calando fuerte en las infancias. Cada vez aparecen más niños periodistas que casualmente se acercan a los presidentes para hacerles notas mimosas. Lo valoro y lo Yo creo que, aprecio. a ver, la dinámica no es la suspicacia que plantea Jorge, es simplemente, miren chicos que supuestamente pasó medio de rebote por la escuela 120, Orsi fue a Salto, no sé si de rebote, paró en la escuela 120
Y yo me imagino que hay un aviso previo de presidencia. Miren que el presidente va a parar por la escuela. Entonces revuelo en la escuela. Saquen a sus niños periodistas. Claro, bueno. Llamen Y al ya departamento de prensa, de periodismo. No tenés que hacer un la montaje escuela. tan acabado, Jorge. Simplemente con decir, miren que viene el presidente de la escuela, ya sabés que vas a tener 2 o 3. No es un ensayo general. Para la farsa actual no lo es. Es eso, es una táctica más vieja que Sí. el agujero del mate, ¿no? El presidente de una escuela, los niños obviamente son espontáneos. Que no sean tan espontáneos, capaz que ahí sí hay que ajustar alguna clavija. No me pongas a los más espontáneos a preguntarle. Y bueno, y ahí salen cosas jugosas. Bueno, estuvo por Salto el presidente, la calle estuvo por Florida, lo comentábamos ayer, estuvo en Río Negro en las últimas horas. En la previa del cierre de esta campaña electoral. ¿Por dónde quieren arrancar? Por acá, Sapo, lo tengo que comunicar. Más que nada, no por el contenido, no por el candidato, sino por la banda sonora. César, tenés por ahí. Este es un. Está muy picante el CH. A nivel mediático. Sí, no. A nivel mediático. No seguís en las encuestas. No era Legaspi, el heredero de Andrés Ojeda, que fue al gimnasio con Ojeda a levantar unas mancuernas. ¿No era el CH? Me parece que sí. Hay que ir al bar y chequearlo. En este caso es otro candidato del CH, otro colorado también. Bauti Gil Castillo, que hizo largó su spot de campaña para el municipio CH. Y me interesa que lo veamos porque les quiero comentar algo de la banda sonora. Sí, soy joven, pero eso me permite ser ágil, ser creativo. Y eso no quita que me rodee y aprenda de gente con experiencia. Como dijo Pedro, a veces me paso de rosca, pero está bueno tener gente que se pase de rosca laburando por los demás. Y eso es justamente lo que quiero hacer. Desde chico aprendí de mi familia que no hay nada más lindo que entregar la vida por el resto. Por eso quiero ser alcalde de nuestro municipio CH. Este domingo, acompáñame votando la 10 CH. Ojalá me tengan la fe que yo me tengo. Bueno. Hay mucho para desgranar. Hay mucho para desgranar. Mucha gente Yo entendí otra cosa cuando arrancaba aparte, ¿no? ¿Entendiste? Muchos dirán que soy joven, dice. Sí. Yo, honestamente, había entendido, muchos dirán que soy fofo. Te juro que había escuchado eso al principio. Pero no estoy jodiendo. Te juro que he escuchado. Pero porque estaba distraído. Estaba distraído. No era algo para decir al dice, aire, a pesar de eso salgo a correr, no sé qué, me pongo las pilas. Pensaste que era de otra cosa el spot. Pensé que era como más de espíritu de superación. Y con la canción de fondo más todavía. Acá lo importante, porque mucha gente ha hecho el comentario de Sapo de bueno, para hacer un spot corriendo se lo nota un poco desmejorado. Posta que he escuchado eso. No me parece mal. No subamos en eso. No me parece mal ni me. No me parece mal. Ahí puso no corre ni un rumor. Bueno, no me parece bien ir por ese lado. No. Yo lo que destaco acá. No es que me parezca bien o mal, digo lo que la gente replicaba. Sí, claro, solo comentás lo que la gente replica. Casualmente ves lo que no replicó seas de eso. Claro. fangoso. Lo importante acá es que puso música de Danzig de fondo. Boludo, es impresionante. Danzig está como banda sonora en la campaña política en Uruguay. Es un gran momento para el rock. Yo pensaba, ¿no? Porque aparte puse la versión del 89, porque esto es para sibaritas, ¿no? Hay una versión 89. Sapo pasaba esta canción como canción de arranque varias veces. Yo pasaba la versión Glenn Danzig, Mother 93, que es una versión remezclada. Pero no he escuchado el final donde aparecen las vocales, y las vocales son del original. Y la pregunta es si Bauti Gil está escuchando o su editor, y son la misma persona, puede contestar él, es ¿de dónde surgió la elección de esta canción en particular? Yo sé que tiene un tono épico. ¿Quién quiso poner Danzig? Un increyendo que te da como, ¿no? Pero es del palo, le puede haber gustado esto. Está, pero es muy específica, Nico. Mirá que Danzig, no sé, Jorge quedó igual de impresionado que yo que eligiera puntualmente Danzig, este tema. Nico. O sea, es como que a vos te pongan una canción, viste, de Mateo. un lado B de Cabrera es un Cabrera, disco ahí va. oculto, ¿entendés? Tarado, No, siempre para ahí. pero bueno, ¿por dónde vamos a ir? ¿A dónde querés que vaya? ¿Nosotros vamos para Danzig o vas para Cabrera? Yo me lo cruzo corriendo de la Rambla, esto es real, pone Francisco en el chat de YouTube.
Por lo cual, no hay lugar en los comentarios de ese estilo. Sí. Yo quería pasar esta estampa. Ujú. Muchos dirán, de todo lo que se puede hablar de las elecciones departamentales, esto es lo más interesante que encontraste para rematar la campaña política que nos deja. La respuesta es sí. ¿Ustedes qué remate No, quieren hacer? Curulaje Pará, por tuvimos 2000. encuesta. Tuvimos encuesta. es Ayer, verdad, tuvimos- ayer Cifra Sí. presentó su última encuesta de intención de voto antes de la elección. Ujú. Entiendo que no presenta ninguna sorpresa, en el sentido de que... En el estricto sentido de la palabra sorpresa. Claro, pero en definitiva son los números con los que vas a ir a votar el domingo. 10 No puntos les, de- no sí. les interesa eso. Sí, cortito. 10 puntos de diferencia en 11 Montevideo. puntos de diferencia. 11. 11 puntos de diferencia en Montevideo, 40 la coalición, 51 el Frente Amplio, con 6% que dice que va a votar en blanco o anulado y 3% de indecisos. Y respecto a cómo es la intención por candidato, lo que tenés es, definida para el Frente en relación a los números, por lo menos de Cifra, y definida para Vergara, con 28% contra 8 de Piñeiro y 8 de Esqueloto. Lema, ventaja en la coalición, 29%, 7 para Virginia Cáceres, 2% para García. El único movimiento más o menos que vos decís, bueno, en la evolución vos decís, bueno, el Frente de hecho estira su ventaja a 2 puntos dentro del margen de error, pero le estira el fin. Hay un 11% de los indecisos que caen, que pasan a ser 9 si contás en blanco y anulado e indecisos, y esos 12 van para el Frente Amplio, lo cual quiere decir que esos movimientos que se están dando de último momento están favoreciendo al Frente Amplio. De hecho se mantiene estable la coalición en relación a su intención de voto de abril. Y bueno, un pequeño movimiento dentro de la interna del Frente Amplio, porque de una medición a la otra, Esqueloto duplicó su intención de voto. Tenía Bien. 4% en abril y ahora tiene 8%. Es básicamente el único movimiento más o menos sensible que hay. Eso respecto a las encuestas. Sí, en bueno, Montevideo. habíamos comentado la de Ágora en Soriano. Digamos, ¿cuáles son las intendencias en donde puede haber algo de competencia? Se hablaba de Salto, donde la coalición va con coalición. Salto está muy parejo según lo que decía Ernesto Nieto, ¿no? Sí. Que no se anima a aventurar quién puede llegar a ganar. No. Departamentos parejos para estar mirando este fin de semana. Tenés a Salto, tenés a San José, tenés el caso interesante de Soriano, donde ahí juega los márgenes de error también de las encuestas, ¿no? Por lo pronto esos son los que están interesantes de estar mirando. Hay uno que dicen que va a cambiar de color político, que es Río Negro. Sí. Ujú. Que, o sea, sería como una novedad en el mapa político. Ernesto Nieto había dicho, le doy un escenario de mínima y de máxima al Frente Amplio. La mínima es 3 intendencias, la máxima sería 5. Esto es lo que dijo Ernesto Nieto Sí. en la entrevista. En esas 3, él decía, yo pienso en Montevideo, Canelones y Río Negro. Sí. Estaba viendo la encuesta de ahora, empate técnico, ¿no? En Soriano, 37,5 para el Partido Nacional, 35,5 para el Frente Amplio, dentro del margen de error, Sí, pero ahí. con un porcentaje de no sabe, no contesta, que podrían decantarse mayoritariamente hacia Besos. Ya, lo que ha planteado Nieto respecto a sus encuestas es que nota que quienes están indecisos podrían volcarse mayormente hacia Besosi por las características de ese electorado. Sí, la encuestadora de Bruno One, que en realidad es él, también tendría el mismo resultado que el de ahora, es decir, casi que un empate técnico. Bruno One lo que tiró ayer, veremos qué pasa, ¿no? A alguien a quien entrevistamos en su momento por la gran cantidad de aciertos que tuvo, digamos, en el ciclo electoral, ¿no? Del año pasado. Publicó 2 encuestas que hizo, la de Tacuarembó, ¿no? Con una clara ventaja del Partido Nacional sobre el Frente Amplio, pero tiró que en San José, ¿no? Y esto hay que ver, como hay margen de error de más o menos 5, ¿no? Partido Nacional y Frente Amplio, ambos con 47%. Mira. Que era algo que estaba fuera del radar de la discusión, ¿no? En realidad ahí lo que pasó fue que en noviembre votó, en el ciclo de 2024 votó mejor el Frente Amplio, lo cual
parecía difícil que se pudiera replicar en esta elección, pero daba una señal. Eso tiene que ver con el crecimiento de Ciudad del Plata, sobre todo por lo que tengo entendido. Pero se esperaba que el resultado no fuera ese. O sea, a Bruno Guanya le viene dando que hay un escenario totalmente parejo. Parejo, exactamente. Y bueno, después el resto, más o menos está todo cerrado. Hay Artigas, más allá de lo que sucedió, parece que Sí. está es caso cerrado. Y bueno, y los otros departamentos no hay mayores novedades. Así que cerramos oficialmente el ciclo electoral en Fácil Desviar con estas palabras. ¿No? A partir del lunes vamos a tener intendente nuevo Habemos intendente. y arrancamos la campaña rumbo al 2029. Ya arrancó. Ya arrancó. Nunca paró. Ya arrancó. O sea, bueno, no está de gira uno de los candidatos. Sí. ¿Uno? Sí. ¿Eh? Uno está. No sé cuál es el otro candidato. Hay que ver los otros en qué andan. Los otros posibles, no sé. Bueno, Pedro ha andado mucho de gira, por ejemplo, en estos días, ¿no? Sí. Apoyando a... Sí, está bien. ¿no? A Nacho Alonso. apoyando a gira, apoyando a Tiene Nacho doble Alonso. agenda, es verdad, ¿no? Pedro Bordaberry. Dayana Brasicas, Vamos a hacer Sapo. la tanda y viene Dayana Brasicas. Fácil desviarse. A finales de abril, el juez de lo contencioso administrativo, Gabriel Oañán, falló a favor de 7 hombres que demandaron al Poder Judicial por el daño que sufrieron al ser derivados por jueces de familia especializados a la ONG Proyecto Dominó como parte de su rehabilitación por violencia doméstica. En un informe realizado en 2022 por el programa de televisión Santo y Seña, que era emitido por Canal 4, contó con varios testimonios que se denunciaba que hombres que concurrían a dicha ONG se los insultaba, maltrataba y humillaba, además de funcionar con una lógica sectaria y utilizar métodos sin aval científico. A partir del informe televisivo, señaló el juez, se evidenció que el proyecto no solo no rehabilitaba, sino que además allí se ejercía violencia física y psicológica a través de Vega y sus facilitadores ante la pasividad de la Suprema Corte de Justicia, que le derivaba obligatoriamente a todos los denunciados sin hacer un pertinente control o seguimiento. El Estado fue señalado como responsable, al igual que el director de esta organización. Hoy vamos a recibir a la abogada que defendió a los denunciantes, Dayana Brasicas, para hablar de este caso, pero también sobre otros temas como los cuestionamientos por la defensa de los imputados por delito sexual, la ley de violencia basada en género, la perspectiva de género en los procesos judiciales y muchos otros temas que maneja Dayana. Bienvenida. Vine engañada. Viste, con todo, ¿no? Vine engañada. Con todo. Vos me llamaste, querido Valmeli, y me dijiste, vamos a hablar sí. del tema Proyecto Dominó. Y Todo además- lo demás, y además, encantada de la vida Tuki, igual. No, quiero aclarar dale. primero que no fui la única que verdad. representé a estos 7 hombres, que fue con el doctor Federico Ravera y con el doctor Adrián Arias, quienes encaramos esta tarea en donde resultaba muy difícil en principio porque que el Poder Judicial condene al Poder Judicial por daños que no son tasables es muy complicado. Uno está acostumbrado a una prisión indebida. Bueno, ya sabés más o menos cuánto te pagan por cada día que estuviste en la cárcel y no queda otra porque está establecida por ley. Entonces nosotros entendemos esto como un hito en donde se marca que el Poder Judicial debe ser responsable y no negligente como lo fue en este caso. ¿No hay como un conflicto de Buenas interés tardes ahí? para todos. Hola, Buenas tardes. primero que nada, hola. ¿No hay como un conflicto de interés ahí que es interesante? Porque claro, vos, como Poder Judicial, tenés que fallar sobre si el Poder Judicial estuvo mal al mandar a estas personas a esta ONG, y además tenés que definir si eventualmente hay una reparación económica, de cuánto puede ser, etcétera. Claro, ¿cómo haces para demandar al Poder Judicial para que el propio Poder Judicial termine pagando una reparación económica? Bueno, esto habla muy bien del Poder Judicial, porque se tiene que autocontrolar de alguna forma, ¿no? E insisto, no es lo común, no es lo que en general pasa, y creo que de alguna forma los montos por los que fue condenado el Poder Judicial hace que se ponga en duda primero lo que vale el daño moral en este país, lo que vale la moral en este país, pero además acá hubo no daños solo morales, daños psicológicos, daños físicos pero sin lesiones, porque en la sentencia se es mucho más suave de alguna forma, con todo respeto al juez, con quien por supuesto coincido en todo lo que dice en la sentencia, pero había vejámenes físicos. Se les tocaba el miembro, se les decían cosas que son irrepetibles realmente, que lo dijeron ellos y los dijeron los testigos. Nosotros lo dijimos en el escrito y después los testigos contaban las cosas que les reflejaban estas familias. Y realmente lo preocupante es porque yo quiero hacer una puntualización. En las primeras notas, porque esto es un poquito atemporal ya, lleva algunas semanas, me parece interesantísimo volver a charlarlo, pero muchas veces se decía, no, los denunciados por abuso sexual o los denunciados por violencia física. No.
Si yo voy y te denuncio, bueno, en este caso iban hombres, ¿no? Una mujer te denuncia por violencia ambiental o violencia verbal, de la misma forma te terminaban derivando a Proyecto Dominó. Y las denuncias en familia especializada, lo único que hacen, y esto también me parece importante, es tomar las medidas de precaución más urgentes, que tiene que ser así, para proteger a la denunciante. Por lo cual te ponen las medidas cautelares y te mandan a Dominó, te sacan de tu casa y te mandan a Dominó. Pero nadie define en familia especializada si vos sos responsable o no. Hoy podemos presentar pruebas. Por ejemplo, si yo digo, Malmeli, que fuiste violento conmigo verbalmente, pero yo presento, o sea, tu abogado presenta 100 capturas de chat en donde me decís maricón, bueno, y todos los insultos que se te puedan ocurrir, evidentemente, y yo no te respondo de esa manera, o sea, vos no me respondés de esa manera, el juez puede tener una duda. Antes ni siquiera dejaban presentar pruebas. Esto fue por todas las voces que hemos salido en forma disonante con la forma en que se llevaba a cabo el proceso. Pero digo, nadie define la culpabilidad. Estos hombres no eran culpables de nada, eran simplemente denunciados que tenían que ir a recuperarse Proyecto Dominó y que eran maltratados de la forma en que se relatan las sentencias. Un paso previo, Diana, porque capaz que mucha gente no tiene claro que la justicia tiene la potestad de enviar a estas personas que son, digamos, condenadas o por temas vinculados a... Condenadas no, bueno, ¿viste? condenadas Ahí está el problema. Son denunciadas. Son denunciadas. Bueno, la condena viene en un proceso penal, condena es esta. Bueno, ahí quiero ir justamente a las especificidades. Porque es la justicia la que determina cuáles son las organizaciones que pueden brindar este tipo de rehabilitaciones. Sí. Dominó era uno, pero había otras más. La Intendencia de Montevideo, que es la que está. Antes había estado Robert Parrado hace mucho tiempo con una que funcionó muy bien, y la otra es la Intendencia de Montevideo con hombres que desean dejar de ejercer violencia. Exacto. La diferencia es que en hombres que desean dejar de ejercer violencia vos tenés que ir y asumir que fuiste violento. Y no todo, bueno, primero algunos son mentirosos, son violentos y son mentirosos, y otros realmente no quieren asumir algo que no hicieron. Esto es como te dicen, bueno, firmá un abreviado que no tenés cárcel y en 3 meses ya cumpliste tu pena. Y la gente dice, no, yo no quiero firmar un abreviado, hablando del proceso penal. Acá es lo mismo, decían no. Pero incluso en esa época... Vos capaz que sabés, capaz que no. Es un llamado público que hace el Poder Judicial para que determinadas organizaciones se presenten para hacer rehabilitación para estos casos. De hecho, una de las cosas que quería puntualizar es que no es una ONG. Se presentaba como una organización no gubernamental y no lo era. Él tampoco tiene todos los títulos que acreditaba. El tipo apareció una vez, aparentemente, porque nadie sabe en realidad cómo llegan esos folletos de Proyecto Dominó. Vos entrabas a cualquiera de las sedes de familia especializada en Rondó y Valparaíso y te encontrabas con folletos de Proyecto Dominó. Aparentemente lo que se hace es toma contacto con 1 o 2 juezas de familia especializada, ellos el nombre no importa, porque creo que fueron embaucadas, igual que fue embaucado, no sé, el Poder Judicial no, porque debe controlarlas. Y hice el boca a boca, y una vez hizo una reunión con las juezas y dijo, yo tengo esta terapia de shock. A los violentos se los combate con violencia y se los cura. No explicó con cuánta violencia se los trataba. Y ahí se empezó a decir, y claro, la intendencia estaba llena, porque hay muchísimas denuncias por día, entonces empezó a correr. Hubo 2 sedes, hubieron 2 sedes, no se dice, hubo 2 sedes, que no mandaron nunca porque no les daba confianza esta persona y porque ellos no lo podían controlar. Juan Carlos Vega es el responsable. Juan Carlos Vega, Pero, sí. vos, pero elegía, digamos, la justicia o elegía, digamos, el juez te mandaba. denunciado. El juez te mandaba. Vos no podés elegir entre una y otra. No, lo que pasa es que en realidad no hay nada marcado. Algunos te decían, vaya, o a hombres que desean dejar de ejercer violencia, o Proyecto Dominó. En los casos de estos denunciados ni siquiera se les dio la opción. Hoy son 7 los que fueron favorecidos con esta sentencia. Cuando se conoció la noticia, yo no te puedo explicar lo que fue mi Twitter, mi Instagram, mi WhatsApp, de hombres que vivieron las mismas experiencias en periodos distintos y que quieren iniciar un juicio. Cosa que yo no voy a hacer, aclaro desde ya, para que no se comunique nada más, no me embarco de nuevo en esto, porque en realidad son irrisorios, humillantes, faltos de respeto, los montos por los que se condena al Poder Judicial para reparar a gente que tuvo que estar un año durante, por lo menos una vez por semana, asistiendo 10 horas a que los maltraten, los insulten y les generen una violencia terrible y daños psicológicos enormes, ¿no? Ahora con la reparación económica, pero antes... ¿Qué valoración tenés sobre la otra? Sobre la de la Intendencia. No, la Intendencia funciona muy bien. Funciona bien. La Intendencia funciona bien, se los trata como personas, lo cual ya es bastante. Y si vamos un paso atrás, ya te preguntamos por la reparación económica, pero antes, básicamente el caso es este, ¿no? Tenés una organización que es poco transparente, que tiene una metodología que no está avalada científicamente, y a hombres que iban y se los denunciaba por violencia de género, violencia doméstica, se los termina enviando a esta organización. ¿Y cómo era
tenemos una idea por el informe periodístico de Santoiseña, ¿no? Que destapó la olla. Pero bueno, si tuvieras que describirlo, ¿cómo era ese tratamiento? Porque acá lo que está de fondo es la pregunta de a un hombre que ejerció violencia contra una mujer. ¿Se lo puede rehabilitar? ¿No se lo puede rehabilitar? ¿Cuáles son los métodos? Yo creo que se lo puede educar. Yo no hablaría de rehabilitar a alguien que quizás le dice sos una HDP a su mujer y eso es denunciable y es violencia verbal y vas a tener tus consecuencias por decirle eso. Yo creo que lo que se puede es educar en esto de no vivir en una sociedad heteropatriarcal, en que no tiene que dominar un género al otro. Discrepo con esto de, bueno, si te putea, si te pega, te tenés que ir. Bueno, sí, por una cuestión de fuerza física, ponele ahí, hay toda una discusión, ¿no? De por qué el hombre tiene que soportar y cuando va y denuncia, en general, no le toman en cuenta las denuncias. Son 10 pesos aparte y será otra de las cosas que hablaremos. El método era, te denunciaban por violencia, se generaba una audiencia, no con la misma celeridad que hoy, que es entre las 24, entre las 48 y las 72 horas, después de las chicas que fallecieron, ¿se acuerdan? Se modificó eso. Tenías la audiencia o incluso por medidas telefónicas se mandaba Proyecto Dominó. Y el hombre iba muy ilusamente a tratar de reeducarse. ¿Pero por qué iban? Porque si vos no acreditabas X cantidad de asistencias, mínimo 10, nunca te iban a sacar o la tobillera o te iban a levantar las medidas cautelares. Medidas cautelares que en muchos casos implicaban el no trato con sus hijos. Porque si vos denunciás por violencia doméstica y decís que los chicos estaban presentes en la discusión, yo quiero ir siempre a lo más básico, ¿no? No quiero llegar a la violencia física donde, por supuesto, tenés que ir a algún lugar para que te, ahí sí, rehabiliten. Estamos hablando de violencia verbal, violencia ambiental, violencia económica. Después podemos discutir qué es violencia ambiental. Pero no ves a tus hijos, porque la ley habilita a que se le pongan medidas cautelares de prohibición de comunicación y acercamiento hacia los hijos por 60 días. Entonces vos tenés que iniciar un proceso de visitas o tenés que luchar para que te levanten esas medidas cautelares. Los hombres iban. Esas asistencias, que eran unos papelitos donde estaba el símbolo de dominó, te las daban si vos pagabas plata. Porque la gran pregunta es cómo se solventaba Proyecto Dominó. Bueno, Proyecto Dominó se solventaba con la plata de los hombres que intentaban ir a rehabilitarse, para usar tu término, o a educarse para cambiar en los actos de violencia. No convenían con el Poder Judicial. En un momento no había ni un mango ahí. No. Entonces el poder no había un mango porque el Poder Judicial no lo controlaba. Si hubiese existido algún dinero del Poder Judicial, seguramente el Poder Judicial hubiese controlado a dónde estaba enviando ese dinero. Los hacía limpiar baños, los hacía ponerse contra la pared a pensar, los recibía vestidos con una bata blanca diciendo que era Zeus, que él era un dios, con una música espantosa, muy alta, muy estridente. Tenían armas arriba de la mesa, amenazaban con armas, les tocaban los miembros, les decían que sus mujeres se estaban acostando con otros porque muchos habían sido denunciados por exparejas, ya tenían sus nuevas parejas, incluso hijos. Les decían, mira, vos estás acá, tu mujer se está acostando con otro. Ojo con la mancha que tenés en el pantalón porque esa mancha es del semen, o sea, las cosas más insólitas. Eso es a lo que el señor llamaba la terapia de shock. Y esta gente la tenía que soportar porque además se le hablaba de que tenía un gran vínculo con los jueces. De hecho, en algunos casos asistió a audiencias, o sea que había apoyatura como para entender que ese vínculo existía. Y además los amenazaba con este informe que también se hace, porque hoy, por ejemplo, para aquellos que tienen tobillera, existe Proyecto Tobillera. Vos vas ahí, haces entrevistas, te evalúan y Proyecto Tobillera después envía al juzgado la evaluación de cómo es tu actitud, tu conducta, si representás un riesgo o no. Lo mismo pasa con la Intendencia. Esos informes, en la mayoría de los casos, nunca llegaban, pero les decía, si pones poca plata el informe va a ser malo. Los hacía dejar los celulares quedaban afuera, no se podía grabar. Una vez alguien entró con un celular y fue agredido físicamente. O sea, eran torturas, realmente era un trato de tortura y como vos decías, con un funcionamiento sectario, porque muchos de los que habían pasado por ahí se habían quedado trabajando con él como facilitadores. Algunos a voluntad, otros obligados pasaban a ser facilitadores porque todavía los informes no estaban prontos. Ya habían cumplido las sesiones que el Poder Judicial había enviado y los tenía como facilitadores. Por supuesto, seguían sin ver a sus hijos, ni poder volver a su casa, ni que se levantaran las medidas cautelares. Y no hay ahí, porque uno lo mira desde abstracto. Olvídate de la metodología, que no hay un aval científico de decir que vos agrediendo a una persona para que le genere ira, estás trabajando positivamente sobre la ira. Generalmente lo que pasa con eso es que esa ira aumenta. Claro, que explotan. Y que no sabes para dónde puede salir. Puede salir para un suicidio, puede salir para un femicidio, porque el riesgo, por eso es tan grave lo que hizo el Poder Judicial.
Porque nosotros no sabemos cuántos de los femicidios que se cometieron, porque no hay una trazabilidad que se pueda seguir, fue gente que pasó por dominó. Yo puedo especular, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que alguno de esos hombres que fue violentado y que se le dijeron disparates de las mujeres porque era de una misoginia lo que se vivía ahí adentro, inexplicable, cuando supuestamente lo que tenía que trabajar era en no odiar a las mujeres, en respetarlas, en considerarlas iguales. No sé cuántos no salieron y terminaron cometiendo un homicidio o un femicidio. Pero ahí no sabes justamente, ¿no? Vos no podés inferir. Pero sí puedo inferir que si vos sos violento y yo lo único que hago es generarte violencia y más odio hacia la persona que te denunció, seguramente tu conducta puede ser o autoeliminativa o puede llevar a que seas más violento con esa persona que te denunció. Yo te dije, no tengo pruebas, pero tampoco eso mismo dudas. quiero saber. O sea, no tenés No ningún tenemos caso. manera de trazarlo. Sí sabemos que hay 3 personas que cometieron femicidio que pasaron por Proyecto Dominó. Y ahí, claro, la pregunta Eso que te, sí lo sabemos. la pregunta que te quería hacer de fondo, o sea, despejando ese tema de lado, es: ¿un juez te puede mandar a vos a cumplir un tratamiento y que ese tratamiento no tenga un aval científico? ¿Cómo se da ese proceso? Acá están diciendo que no. Bueno, Esta sentencia lo que dice es, Ujú. no se puede, hay que controlar. Claro, pero pasó. Claro que Entonces la pasó. pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el criterio que tiene que tener un juez que cuando vos cometés algún acto, ahora estamos hablando de violencia de género, pero imagínate que el día de mañana es otro tipo de violencia y a mí me mandan, no sé, a hacer un control de la ira a un lugar que O ponerle manejando, que claro, tengas un control exacto. de alcoholemia, Por ejemplo. que hubiese algún departamento jurisdiccional, no administrativo, en donde, bueno, aquellos que se les saca la libreta tienen que asistir, van a Exacto. juez y te mandan a un lugar en donde te torturan. Por ejemplo, claro. Entonces, ¿cuál es el criterio que permite que un juez te mande a algún lugar que no tiene lo un... hubo, Jorge. Ese es el problema. No lo hubo. Y yo que voy todos los días a Familia Especializada o día por medio, hoy no porque tuve que venir acá, y a Familia, los propios jueces que han estado en especializado, hay 2 que me dijeron, da la casualidad que son hombres, los 2 me dijeron, siempre nos pareció dudoso. De dudosa reputación. Un tipo que se presentaba, yo no tengo la lista acá porque no me dio el tiempo de pasar los apuntes. Era sexólogo, psicólogo, especialista en terapia de shock, DJ, es enfermero, un tipo con 17 profesiones que nunca acreditó un título. Es lo que te digo, aparecieron los folletos, ¿ah? Se juntó con una jueza, le planteó su maravillosa idea y el boca a boca llevó a que algunos jueces se reunieran con él, lo recibieran y él explicara que tenía la solución para la Pero violencia. Jorge, no existe una normativa que indique que ante una denuncia de este tipo, una persona sí o sí tenga que pasar por una de estas No, instituciones. sí, la ley lo que Sí, dice es por que eso. te tienen que enviar, así como tiene que haber equipos multidisciplinarios en las mutualistas para recibir a las mujeres víctimas de violencia, acompañarlas y apoyarlas. Mi equipo multidisciplinario es un psicólogo, un psiquiatra, lo que la mujer necesite. Exacto. Se supone que tiene que haber organismos a los que los hombres puedan ir para trabajar con su violencia, minimizarla y volverse a comportar como Pero seres lo humanos lógico normales. es que el Poder Judicial haga un llamado, los evalúe y en Lógico. función de eso termine derivando a las personas hacia ahí, no que vengan a hacer Eso lobby es lo que tendría que en los pasar, pasillos que- del tribunal. Exacto. Que es lo que decís que está... Pero te pregunto si pasó eso también con la ONG de la Intendencia, no, ¿o no? yo creo que no, porque es la Intendencia, ya es un organismo municipal, sí tiene profesionales que están documentados, o sea, lo de la Intendencia es Porque es como un absolutamente perito, lo serio. mismo. Es un perito que vos que acredite una investigación, tiene que tener cierto aval. Por supuesto, el perito ¿No? tiene que por lo menos estar inscrito. Bueno, ahí podemos tener otra discusión. ¿Sabés que para ser perito de la lista del Poder Judicial, no te digo perito de ITF, ¿no? Que es donde se hacen las pericias del Estado dispuestas. El Instituto Técnico Forense. sí. Muy bien, Malmeli. Para la gente que no, Para no ser sabe... perito hoy en Uruguay, solo te tenés que inscribir en la lista. No tenés que acreditar absolutamente nada, lo cual no está bueno tampoco. Bueno, no, por eso. O sea, sí tenés que acreditar que sos psicólogo, por ejemplo, ¿está? Que este hombre no acreditó absolutamente nada. Pero no ninguna especialización específica. Y no es lo mismo un perito que un psicólogo clínico. Ese es el otro problema. Un perito tiene un montón de cosas que dilucidar, más allá de que el ITF no valida credibilidad. Pero un psicólogo clínico trabaja sobre lo que Valmeli me está diciendo. Yo no voy a evaluar. Un perito tiene que hacer test, tiene que evaluar la credibilidad, porque para eso los requerimos. Y sin embargo, es dudosa la lista de peritos también del Poder Judicial. Pero en este caso ni siquiera tenía un título este señor, ni lo presentó en nada. Fue el boca a boca, entre pasillos, su encantamiento ante algunas juezas, supongo,
y también la carencia de organismos serios a los que poder derivar, porque la ley te impone esa derivación. Entonces, yo creo que más allá de lo que vos decías, de que tendría que haber organismos que se presenten, no sé, se haga una licitación, se haga un llamado, etcétera, deberíamos combinar a las mutualistas, por ley, de la misma forma que se hace con las mujeres, un equipo multidisciplinario, que las mutualistas, OACE, tenga espacios para trabajar con estos hombres, porque serían los espacios más adecuados. Vos decís que lo que tendría que pasar es que cada mutualista tenga, por ejemplo, igualdad, un departamento de psicólogos, no médicos, lógico, psiquiatras que evalúen a los hombres que lo han puedan denunciado hacer por en violencia. grupo. Que lo puedan hacer en grupo, porque obviamente para hacerlo individual no hay lugar. Las mujeres sí tienen evaluaciones individuales con los equipos multidisciplinarios y durante años incluso, cuando se siguen extendiendo las medidas cautelares. Yo no pretendo tanto, porque así como siempre digo, hay un mínimo porcentaje de falsas denuncias, hay un montón de todos esos hombres que realmente son victimarios y realmente son muy peligrosos. Entonces yo no quiero tampoco que se dispongan excesivos mecanismos del Estado que cuestan dinero para tratar a los violentos. Pero esto es como las cárceles, yo lo decía el otro día en una nota en la radio. Si nosotros seguimos tirando gente a las cárceles y no pensamos en que tienen que ser rehabilitados, lo que van a salir son 10 veces peores, van a salir monstruos, no delincuentes, y así estamos. Y con esto lo mismo, si los mandamos a cualquier lugar y si no se trabaja en serio, los verdaderos violentos nunca se van a rehabilitar. Diana, el fallo de lo contencioso incluía críticas a la forma en que el Poder Judicial escoge este tipo de centros o no? Él lo menciona, no hay un protocolo. En el momento en que esto ocurría, y eso lo decía Patricia Martín, que fue una de nuestras testigos, Patricia decía, cuando nosotros hablamos con el Poder Judicial, nos dijeron que no había ningún protocolo. Luego nos volvimos a contactar, porque ellos hacen 2 programas, y nos dijeron que se estaba generando ese protocolo. Yo desconozco que ese protocolo exista todavía. Y de hecho, hoy solo está la Intendencia de Montevideo para derivar a los hombres, o proyecto tobilleras cuando tenés tobillera. Con cupos limitados. Por supuesto, pero es que a la Intendencia llamás y te dan lugar para dentro de 3 meses. Y esos son 3 meses en los que vos no estás viendo a tu hijo. Y quizás por insultos fuera de lugar, sí. Ahora eso amerita que se corte el vínculo paterno-filial y hay que ver cuál es el daño mayor para ese niño, ¿no? Y bueno, y como acusado no podés defenderte diciendo que te están quitando la posibilidad de hacer una rehabilitación por falta de cupos. No. Lo que sí podés, si tenés mutualista, es acceder al psicólogo de tu mutualista. El problema es que también cuando llamás al psicólogo, a este centro, sí. Ahora los están permitiendo. Antes no los permitían, tenías que ir a Proyecto Dominó o a hombres que desean dejar. Porque hay... los jueces pueden tener esa disponibilidad, pueden decidir. Entonces vos te presentás, te lo mandan a Proyecto Dominó o ahora a hombres que desean dejar de ejercer violencia, y vos te presentás acreditando que él ya asiste a un tratamiento privado, que mucho lo más sencillo, con un informe del psicólogo. Y si no, acreditar que ya solicitó en su mutualista atención psicológica y psiquiátrica. El problema es que te la dan para dentro de 3 o 4 meses. Y durante todo ese tiempo vos te quedás sentado esperando. Entonces la gente lo que hacía es, bueno, hasta que me den a la mutualista yo me voy a Proyecto Dominó y voy acreditando asistencias y voy avanzando casilleros. Y muchos, en la sentencia se dice que son, porque lo dijo Patricia también, que eran muchos hombres de baja condición social y ninguno universitario, creo que dice, o... No todos, ¿eh? Yo tuve clientes que fueron ahí, que no quisieron presentarse a hacer la denuncia, que eran universitarios y que salieron llorando, me llamaron desesperados porque no podían creer lo que vivieron ahí. Y cuando yo dije vamos a denunciar, me dijeron no vamos a denunciar porque yo quiero volver a ver a mi hijo. Entonces tengo que ir ahí, tengo que asistir y tengo que tener los papelitos, cartoncitos de asistencia. La última de Proyecto Dominó, Sí. y hacemos una pausa. Hay una reparación económica para estos 7 hombres, está entre los $2.000 y los $3.500. ¿Es correcto esa Sí, cifra? es correcto. ¿Y qué te pareció eso? Porque siempre va a estar la duda cuando una persona demanda al Estado, a algún organismo del Estado, si la reparación termina siendo correcta, incorrecta, si es mucho, si es poco. En este caso, ¿cómo le evaluamos? Yo creo que es poca, pero creo que es poca porque si estás hablando de 80.000 pesos. Ya de arranque en los ómnibus, si pensás que fueron 1 año, 8 meses, ¿y cuánto gastaron? Más la comida que tenían que llevar, más que tenían que limpiar, o sea, los hacía trabajar como esclavos. Nosotros presentamos testigos familiares que contaban que tenían que ir el sábado y ya desde el viernes empezaban a estar mal, la noche del viernes no la dormían y el domingo pasaban con una depresión terrible,
muchos no tenían plata para pagar un psicólogo. Entonces también el caudal probatorio para nosotros fue difícil porque solo algunos pudieron ir con un psicólogo a decir los daños que Proyecto Dominó les causaba. Entonces, desde ese lugar quizás yo puedo entender un poco al juez, bueno, señores, yo no puedo, el lucro cesante no está del todo acreditado, el daño psicológico en algunos casos tampoco está acreditado, pero realmente me parece que para que el Poder Judicial tome real conciencia de lo negligente que fue, porque estos son 7, pero debemos hablar de 700.000 personas por lo menos que asistieron a Proyecto Dominó. Entonces, a veces las sentencias tienen un efecto con el que yo no comparto, pero que tienen que ser, o sea, que buscan ser ejemplarizantes. Entiendo que esto no es ejemplarizante, sí por el mensaje, no por el monto. Y una aclaración importante antes de irnos a la pausa, esta es la sentencia de primera instancia. Es revisable por un tribunal de apelaciones. Nosotros decidimos no apelar, porque podríamos apelar por los montos. No sabemos qué es lo que va a hacer el Poder Judicial. Me dijo un periodista que me hizo una nota. Sería una vergüenza que el Poder Judicial, después de haber tenido estas negligencias, apele en lugar de callarse la boca. Y además, como el bolsillo se le está afectando poco, quizás no apele. ¿Qué pasa con Vega, el responsable de Dominó? Gran pregunta. ¿Vega no se presentó nunca en el juicio? Aparentemente, por lo que sabemos, sigue trabajando en el Samboa. Él es enfermero, estuvo trabajando en el Samboa, después estuvo como un año certificado y ahora, por lo que me informaron a mí, no lo tengo chequeado, no tengo pruebas, pero me llegaron más de 10 mensajes de que está ejerciendo como enfermero en el Samboa. Una persona que realmente no está apta para ejercer esa función, pero ser apta. Soy Zeus y me tenés que obedecer. Y que le agarraba un cuchillo y les pasaba, ¿se acuerdan el juego ese? Bueno, los que están mirando por televisión lo saben, aquel cuchillo de los cowboys que te lo pasaban entre los dedos. Bueno, eso lo hacía, por ejemplo. ¿Pero él no tiene una denuncia penal? La denuncia penal no la hicimos nosotros. Esa denuncia penal creo que quedó en la nada, como muchas cosas en este país. Tenemos que ver si la reflotamos o no la reflotamos hoy con esta sentencia. Igual la intención, por supuesto que quienes sufrieron todo eso querían que él estuviera preso. La nuestra era ser responsable del Poder Judicial para que esto no vuelva a pasar. Porque denuncias hay todos los días, hombres que tienen que ser derivados hay todos los días, y había que ponerle un parate a esto y que empiecen a controlar realmente a dónde se deriva. Me quedó una duda ante la tanda. ¿En base a qué se calculó el monto de la indemnización? A la nada mismo, al criterio del juez. No tenés tasado el daño. Vos lo que podés tasar es el lucro cesante. Bueno, yo trabajaba en un taxi y por ir a Proyecto Dominó todos los sábados dejé de percibir qué es cantidad. Bueno, ahí lo tenés. En esto no tenés manera de tasarlo. Lo que yo pregunto es, una persona que está deprimida, que llora, que se quiere matar, que tiene que estar asistiendo a un lugar donde está obligado, que soporta que le toquen el miembro, que le digan que su mujer lo caga, que no va a ver nunca más a los hijos, que está en manos de esta persona, 80.000 pesos, ¿te parece que es un monto justo para quien sufrió todo eso? No. Bien, hacemos la tanda y ya venimos. Sí, claro. Es fácil desviarse. Este domingo, votá por Montevideo. Este domingo, votá Mario Intendente. Con su lista y con su gente. Sereñistas 95. La lista... Seguimos conversando con Diana Brasinskas. Ya atravesamos todo el caso de la ONG Dominó, que en realidad no era ONG, pero era un lugar de supuesta rehabilitación para personas violentas que terminó, digamos, siendo denunciada porque violentaba a su vez a las personas que iban allí. Repasamos todo el caso. Algunos otros temas que tenemos que sí o sí repasar contigo, Diana. Mucha gente se quedó preguntándose qué sucedió con tu renuncia a la defensa de Mau Vecin, ¿no? Sí. Y sobre todo esa publicación que lanzaste, que generó mucho ruido, que se haga como título... De la que no hablé hasta hoy porque lo que yo quería era bajar el perfil. Exacto. Justamente. Que sea culpable sin juicio, denunciado sin derecho a defensa. Y ahí decís una serie de cosas, pero sobre todo, y lo que la gente... ¿Viste lo que se van a... Perdona que te interrumpa. ¿Viste que se formó la comisión para revisar el Código del Proceso Penal? Jorge Díaz la encabeza, se designaron nombres. ¿Y vieron lo que dijo Charles Carrera? Que no hay garantías en estos procesos. Por fin, el sistema político se está dando cuenta de lo que estamos asistiendo. O sea, no somos los loquitos, los abogados que lo decimos. Hoy lo está diciendo el sistema político. Sí, pero vamos por partes de esa... Si uno de lo personal, ¿no? Hablabas de que tu paz y tu familia estaban primero, ¿no? ¿Qué significaba eso? ¿Qué fue lo que sucedió en el medio? Esto está enmarcado dentro del pedido de, digamos, de que se le habilita la prisión domiciliaria a
a tus defendidos o no? No. Porque salió justo en el medio No, de el problema de es esa que yo lo quería hacer antes. ¿Ah? A ver, sí se agrava al momento en que a ellos les dan la prisión domiciliaria. Lamentablemente mi decisión se toma prácticamente en el mismo momento en que se revoca esa prisión domiciliaria. Mucha gente pensó que tenía que ver con eso. No, no tenía que ver con eso. Más allá de que discrepo, por supuesto, con el tribunal que revoca. Yo voy a hablar de Mauvecín, no de Penades, porque son dos temas distintos, están formalizados por distintas cosas, porque a Penades se lo formaliza por la trama, Mauvecín no tiene nada que ver con la trama, que esa fue uno de mis enfrentamientos con Guione, que justificaba en esa trama, mal llamada trama, la prisión de Mauvecín. Más allá de que yo estoy totalmente en desacuerdo con la medida, que entiendo que viola el espíritu del código, pero esos son temas técnicos. Hablo desde lo personal. Yo creo que no hay ni plata que pague el poder vivir en paz. Me llamó un abogado muy reconocido, al que yo quiero mucho y con muchísima trayectoria y experiencia, y me dijo: te equivocaste, cediste ante las presiones. Tiene razón, yo cedí ante las presiones. Yo le di la razón e hice lo que quería a toda esa gente que me amedrentó, que me amenazó, que me insultó, que se metió con mi familia, que paraba autos, que paraba patrulleros enfrente de mi casa, que me decía en dónde entrenaba mi hijo y que lo iban a ir a buscar. Me acuerdo que Telenoche tituló: le amenazaron con violar a su hijo. Sí, mi hijo tiene 18 años, mide 2,03 metros. Él se mataba de la risa de esta situación. Pero yo soy la mamá, yo no me maté de la risa de esta situación. Entonces, sí cedí ante las presiones. Estoy segura que no lo voy a volver a hacer. Digo, por si lo quieren intentar en algún momento, no lo voy a volver a hacer. Pero hay un momento en el que vos estás tan ajada emocionalmente y tan superada por las injusticias del sistema, porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario con una sentencia de condena. Y cuando te dicen abogada de pedófilos, nunca defendí a un pedófilo. Nunca. Yo tengo una sola condena en mi vida, que es un enfermero con una persona adulta, condena con la que discrepo totalmente, porque todos los testigos demostraron que eso no podía haber pasado. Pero está bien, yo respeto a la justicia. Una condena en mi historia laboral, y no tenía que ver con un niño. Todos los demás fueron sobreseídos. Entonces no me vengan a decir abogada de pedófilos. Y además en este caso, ni siquiera son pedófilos. Hablamos de chicos de 17 años los que se vinculan con Mauvecín. 16 y 17 años. Entonces, cuando a vos te dicen abogado de pedófilos y realmente jamás defenderías a un pedófilo con la convicción de que lo es, porque me puedo comer una pastilla, te duele. Pero ¿qué te decía? Porque vos en estos tiempos que corren sabés que si estás en la palestra por un caso de este tipo, vas a recibir todo tipo de amenazas. Sí, por la feminazi yo fui amenazada millones de veces. Lo que sea. Me dijeron que me iban a prender fuego en mi casa en el caso Balizas. No me preocupa. Pero, digo... Pero cuando vos ves patrulleros en la puerta de tu casa... Y vos asociás directamente esa presencia de patrulleros a el caso. Uno de los denunciantes. Y no voy a hablar más. Pero ¿cómo moviliza un ciudadano, un patrullero hasta la puerta de tu casa? ¿Con qué motivo? Estuve a punto de salir a preguntarle si quería un café. Tengo las fotos. Porque como sé que mucha gente me dice no te creo, pero aparte no solo se paraba el patrullero y una camioneta de frente al patrullero y quedaban parados media hora, 40 minutos, 50 minutos. Sabemos dónde vivís, llamadas extrañas. Sabemos dónde vivís, no te decía el patrullero. No. ¿Quién te decía eso? Me llamaban por teléfono, sabemos dónde vivís. La Asociación de Abogados Penalistas me dice: Diana, tenés que denunciar. Le digo, ¿qué hago? Me siento a ver todas las cuentas de Twitter que me insultaron, que me amenazaron, a la que me puteó en la feria, a la que me puteó saliendo de una cancha de básquetbol. ¿Qué hago? ¿Denuncio a toda esa gente? ¿Y sabes qué pasa con las cuentas de Twitter? Te cierran una, pero se abren 20. Y yo no quería, yo quería terminar. No había plata, que digo, más allá de que Mauvecín no tiene una gran posición económica, claramente, aunque todos piensen que, no sé, lo pagaba Penades o lo que fuese, yo creo que no hay plata que pague el momento en que uno dice basta. Y yo dije basta, porque estaba desgastada y ajada, como te dije emocionalmente, por un proceso perverso. Pero tú no mencionaste defender. que esto iba a suceder. O sea, en el momento que entrabas en un caso de altísimo perfil. Sí. Yo lo dimensioné, yo creí estar preparada, pero cuando el desgaste de lo judicial te lleva a la impotencia de no poder ejercer tu profesión y vos no dormís de noche porque querés defender a tu cliente y hacer el trabajo para el que estudiaste y no podés porque este código nos permite que no conozcamos la identidad de las víctimas, por lo cual no te podés defender, no sepas las fechas y no te podés defender, ni siquiera decir estuve afuera del país. Porque si yo no sé la fecha, si vos me decís marzo, abril o mayo de 2021 o 2022, no me acuerdo, y no sé si sos Juan, Pedro o Mario, ¿cómo te defendés?
Entonces, son un montón de situaciones que se van juntando que te llevan a generar una impotencia terrible, a saber que incluso ganando, nadie va a decir que se ganó porque se hizo justicia. Lo que van a decir es que el poderoso de Penades y los sectores políticos pusieron plata en la justicia, o sea que el reconocimiento tampoco iba a existir, digo, reconocimiento personal a la labor, y todavía además estás viviendo un calvario en lo personal, y la verdad, tengo derecho a dar un paso al costado. Y ahí te voy a decir algo, Jorge, porque nosotros de esto hemos hablado mucho y lo hablé con colegas hombres. Yo creo que por una cuestión histórica, por eso hay menos abogadas penalistas, porque es muy difícil. Por una cuestión histórica, quizás ustedes estén más acostumbrados o les importe menos cuando se les denuncia a la familia. A mí me tocó en un momento de impotencia jurídica, de impotencia profesional, de desgaste, porque era un caso en el que teníamos que trabajar 20 horas por día, y cuando todo te agarra frágil y todavía son... Yo no podía ir a la feria. No podía ir a la feria. ¿Y ahora podés? 2x3 me pasó el otro día que fui con una amiga que vino de Punta Negra y me dijo, pasó una señora y te miró con una cara de odio. No me importa. Pero por lo menos ya no me putean. ¿Entendés? Y eso era lo único que necesitaba, poder salir a la calle en un país donde nos conocemos todos. Amenazar, robaban a Tenfield. Llamaron a la empresa pidiendo que me echaran, que yo no podía estar en la pantalla. Yo estaba haciendo teatro en ese momento, iba a ir para La Candela. Amenazaron con ir a hacer scratches al teatro, a la puerta del teatro y adentro del teatro. Yo tengo compañeros a los que también les debo respeto y también es mi trabajo. Y mi trabajo en Tenfield yo lo valoro y estoy sumamente agradecida con la empresa porque trabajo desde los 20 años ahí. Entonces, los ataques fueron por todos lados. Y cuando te agarra vapuleado, te agarra vencido y te agarra cansado, a veces es mejor decir dar un paso al costado. Yo creo, a diferencia de lo que me decía este abogado, que yo no me dejé vencer. Yo elegí renunciar porque no tenía ganas de seguir. En un proceso, además, todito turbio, ¿no? Porque después de que yo me fui, ustedes vieron todas las cosas que pasaron. Bueno, eso corre por otro carril, que es el caso en sí, el caso de... Todo turbio. Mastro Pierro, Romina, Mastro Pierro... tengo un teléfono en donde... Lo que pasa es que yo no quiero hablar de la persona que entiendo que también puede haber ejercido estos actos. No quiero hablar del tema. Está bien, no hace falta. La idea no era meterse con el caso en sí, porque ya es un caso en donde además... Que además está abierto todavía. Está Taroco, está la policía. No es un caso sencillo. Por eso yo cierro mi comunicado dándole mi total apoyo a mis compañeros. Porque no se quedaron con una tarea sencilla. ¿Pero vos crees? Yo creo que es una pantomima todo. Yo estoy segura que los 5 que denuncian a Mauvecín fueron llevados por X personas y que es una mentira. ¿No hablas sobre el caso Penades vos? No. ¿Tú no te metes con eso? No. ¿No tenés ni no das una opinión personal? No. No me corresponde. No, pero ahora no defendes a nadie. Ahora no defendes a Mauvecín, no defendes a Penades. Pero lo que pasa es que si yo te estoy diciendo que esos 5 para mí son una gran mentira y son los mismos 5 que también tienen... Mira, pero hay más en el caso de Penades, ¿no? Sí, claro. ¿Sabés quiénes son los otros? Romina Celeste, Mastro Pierro, todos sabemos quién es, ¿verdad? Y después son personas que denuncian que esto ocurrió en la década del 80-90. De hecho, hay 3 personas que llegan a la fiscalía porque le hicieron una demanda al Estado por reparación económica por haber sido víctimas de tortura por su homosexualidad en la dictadura. Imagínense los años que tienen. O sea, no se puede hablar de derecho porque todo prescribe. ¿Viste el caso del libro de Penades? No quise todavía. Porque a mí me parece un testimonio clave que no había hablado hasta el momento. ¿Qué edad tenía el testimonio? El testimonio en el momento de... Ahora, ¿qué edad tiene? No tengo... Prescriben. El derecho pero tú sabes prescribe. tú sabes muy bien que cuando aparece un caso en el medio, esos delitos no van prescribiendo porque se ha continuado. No, eso no es así. Eso es una teoría. Soledad Suárez se llama. Es lo que se está poniendo arriba de la mesa. Sí. ¿No? Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Poniendo arriba de la mesa en los temas de género o de delitos sexuales, lo que habrá que hacer es modificar la ley. Pero todos estudiamos la misma ley. Los delitos prescriben. Y de hecho, si eso fuera tan así, como dicen que son delitos continuados, aparecen cada 10 años, no. El código lo que dice es que tiene que haber una denuncia. No es que aparezco y digo, ¡ay, yo también! No. Pero no estamos leíste el de Penades estirando como un chicle. Déjame terminar con esto porque es importante. Estamos estirando como un chicle la norma al punto de romper ese chicle y hacer cualquier cosa. Y si los crímenes, porque además dicen que son crímenes, no son crímenes de lesa humanidad, si los delitos de retribución o promesa de retribución o los de abuso sexual no prescribieran, ¿por qué había un proyecto de ley para hacerlos imprescriptibles? Pónganse de acuerdo. Bueno, creo que hice la defensa de los denunciantes y por eso te lo puse arriba de la mesa. Sí. ¿No quisiste leer el libro de Penades?
Lo voy a leer, todavía no lo quise leer porque ahora tengo que encargarme de algunos juicios bastante complejos que tengo que empezar y porque de verdad fue todo tan feo, tanta la mentira que se vivió, tanta la falta de posibilidades de defensa, tan injusto el sistema, que a mí me sigue quedando un sabor amargo de todo eso. ¿Cuánto ahí pesa? Porque para mí cuando ya te amenazan a tu familia, ya la cosa se enturbia terriblemente, ¿no? Pero ¿cuánto pesa también que estos casos, que son, yo diría que personas execrables, probablemente una persona que ejerce violencia contra su pareja está siempre en la lista social de gente que se considera execrable, ha tenido otros casos de abogados víctimas de escrache por otros temas. Ahora está el tema de Conexión Ganadera, por ejemplo. Es terrible lo Tenés que a Don estamos Ángelo. viviendo. Claro. A Don Ángelo y a Barrera las cosas que le dijeron. ¿Y qué pueden hacer ahí los abogados de cuando están defendiendo a personas que socialmente son intocables, son execrables? Claro, pero ¿Qué se puede hacer? Perdón, ¿serán execrables? Para la sociedad. No, serán execrables cuando tengan una sentencia de condena que diga que efectivamente hicieron lo que hicieron. Mientras tanto son inocentes. Claro, lo que te digo es... ¿Sabes qué pasa? Ese es el plano de lo democracia legal. tiene que ver con eso. Claro, yo te digo el plano de la opinión pública, donde a veces alguien, solo por Esa ser opinión acusado... pública es muy peligrosa. ¿Y qué puedes hacer ahí con los abogados para evitar que se den estas cosas? Bueno, la Asociación de Abogados Penalistas ha sacado 2 comunicados para de alguna forma respaldarme a mí. Lo hicieron creo que con Don Ángelo y con Barrera también. El colegio lo hizo, si no me equivoco, pero no podemos hacer mucho más. Alguien tiene que entender que somos un mal necesario, porque si mañana vos te denuncian falsamente, vas a querer tener un abogado. Mira, la cantidad de psicólogas feministas extremas que han llegado porque han denunciado a sus hermanos o a sus padres a mi escritorio a pedirme disculpas, es lo único que a mí me hace saber que esta lucha vale la pena y que la tengo que seguir. Yo y varios más, ¿no? No soy la única, por supuesto, pero por ser pública quizás soy la que más lo dice. Que vos decís que hay feministas que van y te dicen, Diana... No, yo digo no, pasó. Yo y pienso te puedo que sos mostrar lo los peor, mensajes. pero No, yo pienso acusaron que a mi sos la hermano. peor, no. Tenías razón. Las falsas denuncias existen. Ah, y te venís a dar cuenta ahora que te tocaron a vos. Porque ¿qué le pasó a Yamandu Orsi? Yo siempre digo lo mismo. Si Paula Díaz hubiese dicho que Yamandu Orsi abusó sexualmente de ella, Yamandu Orsi tenía que estar formalizado y en prisión preventiva. Lo que pasa es que se equivocó Romina y le hizo un paso más. No me pagó y me pegó después de que le hice sexo oral, pero no hablaron de abuso sexual. Sino Orsi tenía que estar formalizado y con prisión preventiva. Candidato a presidente de la República. Estamos todos expuestos a eso. Por lo que sea, por manejo. Pero más allá, incluso... Es una elección, vos podés elegir como abogado defender a alguien que sabés que es un homicida. Saquemos los delitos sexuales. Sabés que es un homicida o un femicida, que es terrible. Me pasó y dije que no. Ahora, incluso esa persona tiene derecho a una defensa para que se respeten las garantías del debido proceso, porque la Constitución así lo establece y para eso estudiamos. Esto es lo mismo que alguien de derecha diga que Valmeli, que debe ser de izquierda, que yo no tengo ni idea de que sos Valmeli, porque la verdad que ni me interesa tampoco. Poné un zócalo. Que dijera, sí, Valmeli es de izquierda. Que dijera, no, como es de izquierda no puede trabajar. Claro. Yo estoy harta de que vengan mujeres de los movimientos feministas a decirme, los machos tienen que defender a sus congéneres. Pero perdón, señora, rompo el techo de cristal del que tanto nos quejamos. Estoy ocupando un lugar dificilísimo de llegar para las mujeres y usted me va a decir que yo solo puedo defender víctimas. Estamos todos locos. Hemos perdido, o sea, cambiamos de dueño. Ahora somos las propias mujeres, las dueñas de las mujeres a las que les decimos lo que tienen que hacer. Ya no me manda un macho, me manda una feminista. Diana, No. ¿tenés un límite ético vos a la hora de defender a alguien? Sí, sí, ¿Cuáles sí. son? Bueno, de hecho, con Mauecín, a mí Mauecín, yo fui compañera de facultad de él, por eso lo conozco. Sé cómo era su accionar en la facultad, sé que... O sea, compartíamos cosas, no te digo éramos amigos, pero compartíamos cosas. Aunque hacia afuera, no sé, si salíamos a tomar un vino, si íbamos a, no sé, a viñedos, etcétera. Teníamos distintas actividades. Yo te puedo decir, nunca lo vi desubicarse. Jamás. Que hacía parte, no lo puedo saber. Si le entregaba o no le entregaba a adultos a Penadez, yo no lo puedo saber. Que estos 5 que son denunciantes no son reales, eso sí te lo digo. Pero más allá de eso, a mí me llama él un año antes y yo no lo quise asumir el caso. Cuando conocí la carpeta fiscal, cuando vi la imposibilidad de defensa, cuando vi la falta de igualdad de armas, yo lo tomé como una cuestión personal porque me parecía sumamente injusto que cualquier persona estuviese sometida a eso. Sí, tengo un límite moral. Yo no le creo a mis clientes, y te lo puede decir cualquiera, si alguno está escuchando que escriba, yo les reviso el teléfono, hablo con las familias, hablo con las psicólogas, no le creo ni a la víctima, porque también defiendo, esa es una de las cosas que la gente no sabe, yo defiendo a 15, 17 víctimas.
Pero también me ha pasado que se me sientan mujeres y me dicen, yo quiero denunciar a mi marido porque me engañó 23 veces y quiero sacarlo de mi casa. No, te puedo dar la dirección de a dónde vas a ir y te van a hacer esa denuncia. Yo no voy a hacer una falsa denuncia. Sí tengo límites éticos. De hecho, en un femicidio me llaman para ir a verlo, las familiares, lo voy a ver, hablo con él, voy a ver a un perito médico, llevo todas las herramientas que tenía, le explico y me dice, está dudoso. Y yo no lo agarré el caso. ¿Y no te hiciste fama de ser una abogada antifeminista? Es decir, y por eso te vienen a buscar hombres que Y tienen son denuncias. unas pelotudas las que dicen No, te eso. pregunto a vos. Son unas reverendas pelotudas. En la práctica no porque te pasa. sabés que para... No, sí. Que te venga a buscar gente lamentablemente que está acusada. Pero no por antifeminista. Te vienen a buscar porque lamentablemente se instaló esto de que es mejor que te defienda una mujer. Porque, ¿sabés qué pasa? Yo sí puedo decir cosas que los hombres no pueden decir y me pasa en Océano. Yo, como mujer, que en un momento con Cecilia Salome éramos las dos únicas y después eran todos hombres, no podían decir determinadas La óptica cosas. queda mejor. Si a mí me acusan de violencia de género y mi abogada es una mujer que pone la cara por mí, para la No. opinión pública queda mejor, Bueno, ¿no? porque Como que una podemos mujer ser confía en vos. despreciables. Las mujeres también podemos ser seres despreciables, podemos ser mezquinas, podemos ser mercenarias, podemos ser mentirosas, claro. podemos ser hijas de puta. O sea, no sé en qué cambia. Sí cambia en esto de que yo tengo libertad. Pasó que una abogada, no importa quién, pero si está escuchando lo vas a ver, dijo, las mujeres no somos helados para que nos desgusten. Y yo le dije, yo fui helado muchas veces, me degustaron muchas veces y me encantó. Y tengo derecho a elegir que me deguste quien yo quiero. Y eso no lo puede decir un hombre. Entonces, esas pequeñas licencias sí las podemos tener las mujeres. De enfrentarnos y mirarnos a la cara y decir, bueno, me vas a decir lo que yo puedo hacer con mi cuerpo y con mi vida si soy mayor de edad y puedo elegir y decidir. O si soy una embaucadora mentirosa que tengo 17, digo que tengo 21 y tengo cédulas falsas. Entonces, yo tengo las libertades para decir cosas que Pero los en un hombres no juzgado que tienen. cambia. Cambia. Una cosa es en el discurso público. No, pero eso es en los juzgados. Todo lo que te Esto estoy contando todo- pasó en los juzgados. Ah, es todo, lo de- todo, claro. Ah. Hermosas las no, claro, todo está. eso dentro de la sala de audiencia. Sí, es muy Se habló de divertido. helados. Sí. Sí. Sí, claro. Después te cuento afuera Bien, del aire. perfecto. Pero pará, lo que quiero decir, decía, son unas pelotudas o unos pelotudos, porque también he tenido ediles y dirigentes políticos que me han atacado directamente con nombre y apellido en Twitter, que ojalá nunca les toque, ¿no? De verdad, yo no le deseo el mal a nadie, pero que ojalá nunca les toque, en donde creo que no conocen ni mi recorrido, ni el lugar al que llegué, ni cómo llegué, ni la lucha que me costó llegar a donde estoy, y no lo hablo solo en el ámbito penal o de abogacía, sino en el periodismo deportivo. Y creo, Almeli, vos trabajás conmigo. Me parece que el feminismo se ejerce desde lo más profundo, en empoderar uno, en empoderar a las mujeres que tenés al lado, en saber decir que sí, en saber dónde están tus derechos, cuándo podés denunciar. Yo trabajo en empoderar a mis mujeres víctimas de violencia. No las hago víctimas eternas para que me sigan financiando los organismos internacionales. ¿En qué cosas dirías, me parece interesante la pregunta del sapo, que era, si te considera que sos la abogada antifeminista o decís, no, es un disparate? ¿En qué cosas dirías, con respecto a la justicia, en esto las feministas tienen razón? Por ejemplo, si En tuviera que muchas decir, cosas. en este planteo tenían razón en que a la justicia le faltaba una perspectiva de género. Yo creo que le falta perspectiva de género hasta la sentencia. El problema, eso lo dice una jueza argentina muy inteligente que ahora está en el juicio de Maradona. El problema, la perspectiva de género es entender que somos más vulnerables, que socialmente hemos estado sometidas a los hombres, que vivimos en una sociedad patriarcal. También es cierto que todo ha cambiado, que hoy podemos acceder a lugares donde antes no accedíamos, que hoy trabajamos y que los hombres se pueden encargar de cuidar a nuestros hijos. O sea, han habido muchos cambios. El que no reconoce esos cambios, yo discrepo profundamente en que tenga que ser una guerra entre hombres y mujeres. Discrepo que solo por ser hombre seas un violador o un potencial agresor sexual o un potencial agresor físico. Porque hay mujeres, como te dije, para mí la maldad no tiene género, la violencia no tiene género. ¿Se ejerce de formas distintas? ¿Los que cometen femicidios son los hombres? Sí, señor, es cierto. ¿El porcentaje más alto es de violencia? ¿Se necesitaba una ley que protegiera? Creo que no. ¿Sabes por qué? Porque ya había una ley de violencia doméstica antes, la 19.580. Y creo que es un tema político para atraer votos, que eso a mí me jode bastante. Bueno, queda picando la idea. De hecho, hay intención de modificar legislativamente. Hubo en la pasada legislatura. Pero quedó en la nada, Pero quedó en la nada. No les dio el cuero. Otro día nos metemos más en ese tema. Hoy ¿Me la voy a idea hacer era hablar de panelista dominó. fija? No, muchachos, no, un no, debate, bueno. un debate. Un debate, por lo pronto. Sí. Hay gente con la que yo no debato. Hay gente con la que no debatís. Soledad González es una persona no solo con la que no debato, sino con la que no me interesa compartir un mismo recinto. Y hay gente con la que sí debatís. Una abogada con perspectiva de género, ¿debatís desde el plano legal
legal? Por supuesto, claro que sí. Pero debatir para construir, porque es lo que yo te digo, yo entiendo que es necesario entender que las mujeres somos más vulnerables, que durante mucho tiempo era una vergüenza, porque poco más que tenías que llegar con el semen y toda lastimada sin bañarte para que entendieran que te habían violado. La cantidad de mujeres que han sufrido agresiones sexuales o violencia y que no pudieron ser escuchadas por la justicia es histórico. Negar eso sería de obtuso. El problema es que en la búsqueda de proteger derechos se está abusando de los derechos de otros. Y yo creo que la igualdad ante la ley debe ser, la igualdad en los procesos debe ser, la igualdad probatoria debe ser, y que la perspectiva de género se tiene que utilizar, pero de una forma medida. Yo no puedo aceptar que digan, ante la duda se le creerá a la mujer. Eso no está bien. Bien, para la próxima un debate entonces, Dayana Brasinkas, muchas Cuando gracias. quieran, gracias a ustedes, un placer. Fácil desviarse. Piten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina. Hola Sapo, hola Jorge, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bien, ya nadie habla de adolescencia. Sapo, los chiquilines en los liceos, si quieren que se maten. Nuestra serie Ese favorita. tallerista que contratamos, ahora- ¿qué hacemos? Esa nota con ese ¿Lo psicoanalista. cambiamos por Nico Peruso? Que teníamos agendada Echá, para hablar de Jamie. o sea, sos un director de una institución educativa, echá la mierda al psicólogo nuevo que contrataste porque viste adolescencia, ahora trae un historietista. Echá a Roberto Gallagher, traemos a Nico Peruso, porque Sí. las modas cambiaron. Habíamos, hecho una suscripción de Netflix especial para la institución para ver la serie con los chiquilines. No. ¿Vos bien? Ahora Sí. nuestra serie favorita es otra y esto es mundial. Por eso en Japón están aprendiendo a jugar al truco. Por eso en Estados Unidos googlean Revolución Libertadora. Por Los de eso afuera son de ya, palo. ya pedimos ese Emmy Award para César Troncoso, me parece. Sí. Nosotros desde acá. Bien Netflix, que la verdad que viene siendo tendencia, viene marcando la agenda del momento. ¿Y cuánto va a durar? Siempre me fascinó la idea del Robinson Crusoe. Me lo regalaron siendo muy chico. Debo haberlo leído más de 20 veces. El Eternauta inicialmente fue mi versión del Robinson. La soledad del hombre, rodeado, preso, no ya por el mar, sino por la muerte. Tampoco el hombre solo de Robinson, sino el hombre con familia, con amigos. Por eso la partida de truco, por eso la pequeña familia que duerme en el chalet de Vicente López, ajena a la invasión que se viene. Ha dicho, y ha quedado para la memoria, Héctor Germán Westerheld, secuestrado, desaparecido en la dictadura argentina en abril de 1977, y el creador, junto al dibujante Francisco Solano López del Eternauta, la historieta, publicada como serie entre 1957 y 1959, que yo asumo que la audiencia en su mayoría no conoce. Sean honestos, ahora se están volcando a buscar la edición definitiva que propone Planeta. Ya no son los tiempos de ediciones de La Flor, cuando el Eternauta aparecía ahí mezclada con Kino y qué sé yo. Ahora hay una edición que iguala, que empareja el Eternauta con Persepolis, o con Maus, o con Watchmen, con los grandes clásicos de la novela gráfica. Ya no es material de kiosco en ese sentido. Y siempre una historieta muy de su época, muy de los años 50. Esa era la reputación que tenía hasta ahora en las librerías. Hay que decir que Planeta esperó a este momento, cuando la demanda explota, para mandar a imprimir. O sea, hay que esperar, si lo quieren comprar, el cómic unos días más hasta que vuelva a las librerías. ¿Lo tenías leído, Fernando? Lo tenía, como tengo la enorme mayor parte de los libros con los que convivo en tanto que librero. Me he asomado, conozco la estética de los dibujos. Me interesa saber de cada historieta que se vende mucho, o más o menos, qué tanto texto tiene. Y el Eternauta tiene bastante. Sí. Hay mucho dibujo y son fenomenales los dibujos de Solano López. Después está la segunda etapa con Brescia. Pero los textos de Westerheld se lucen mucho porque son muy extensos y de gran carga, ¿no? De ciencia ficción, como de filosofía y como de tantas otras cosas. Son las que quedan, ¿no? Ahora me vino esa cosa a la cabeza. Pero viste que la mayoría de esas historietas pesadas, como decís vos, los clásicos, suelen ser de guión fuerte.
Bueno, El arte es importante, pero no es como la vedette. se supone que son lo que las distingue y lo que, bueno, confirma esa emancipación del cómic como mero material de kiosco y para los chiquilines y su llegada a la gran literatura después de, bueno, la famosa, la recordada reivindicación que hace Humberto Eco de Superman, en tanto que mito, con su alcance y con sus limitaciones, y bueno, y que marca un poco esta segunda era dorada del cómic, ya con otro estatus. Capaz que incluso... Una cosa, porque escuchaba a Nacho Alcuri con Emiliano el otro día. Sí, buenísimo. Hablando de por qué estaba tan cargado de texto, ¿no? Porque, entre otras cosas, capaz que no le tenían tanta fe a lo que podía llegar a comunicar el dibujo. Y era una historia que necesitaba de muchas explicaciones. Pero aparte porque Westergeld es un escritor, con inquietudes, con cosas para decir, y que elige el cómic porque era un poco lo que estaba pasando en ese momento, en los años 50, que prometía para que anduviera bien. Sí. Es el principal competidor, capaz que en esto estoy exagerando, habría que agarrar un perucho para que lo ponga en términos precisos, pero sin duda es uno de los competidores de Patrucito, el Eternauta en los años 50. O sea que esa es un poco, digamos, la escena que tenemos. El otro día, hablando un poquito del tema en la mesa de los galanes, pasa que en los 50 tenés que acordarte que la televisión era incipiente y la historieta serializada era muy fuerte. Y había revistas que tenían, no sé, 200.000 suscriptores, y en realidad era un producto de consumo cultural fuerte, masivo. Y capaz que el aura que le damos nosotros ahora de, ¿no?, la historieta encumbrada del Eternauta, capaz que la consumió en su momento, estaba consumiendo un producto de los años 50, de ciencia ficción, no muy lejano a las cosas que podías consumir al estilo de Flash Gordon, por decir algo, y era un producto masivo que no tenía esa aura. Perdón. Lo que sí tenía era, en principio, son las crónicas, un gran impacto que fue creciendo. Westergeld lo dice, ¿no? Semana a semana, y un poco así ellos la fueron construyendo, sin saber muy bien hacia dónde la iban a llevar, pero aprovechando, recogiendo evidentemente lo que significaba para ese público, de pronto esa incertidumbre, ese misterio a propósito de esa nieve que caía, no estaba muy claro, y las respuestas iban a llegar o no iban a llegar, y así se fue viviendo. No es como ahora que ya sabemos. Claro, o que te podías comprar todas las tiras de una. Antes incluso te hacían un anticipo, digamos, la próxima tira te traía todo lo que había pasado en la anterior. Entonces, si vos la leías todo un tirón, se hacía medio redundante, ¿no? Cosa que creo que la edición de Planeta me echó. Claro. O sea, la viñeta donde explica lo que pasó. La tira anterior, sacámela. Es otro momento de la historia para esta obra, para el Eternauta, merece lo que, digamos, Planeta ha dado en llamar la edición definitiva, ¿no? En la que se han juntado materiales de distintas épocas, como se suele decir, para, bueno, presentar de todo eso que se fue acumulando a lo largo de las décadas, lo que se entiende que es el Eternauta de punta a punta y liso y llano y para siempre. Y el Eternauta es la lectura que vas a hacer vos, Fernando. Tiene que ver con esa dimensión política que decía que el Eternauta en realidad estaba describiendo lo que pasaba con la Revolución Libertadora y todo lo que era la desaparición del concepto de peronismo. Bueno, yo lo que traje son preguntas, y en todo caso la pregunta que tiene que ver con eso es ¿qué tan de época es el Eternauta y cuánto crece entonces ahora con la adaptación, con Internet, ¿no? Si Internet está presente en la nueva trama que vemos ahora en la pantalla, con Malvinas, que es el pasado de Juan Salvo ahora en los 2000, ¿no? Por supuesto no podía ser así en el original, y en ese sentido, ¿cómo sigue dialogando o cómo empieza a dialogar con quien ve el Eternauta a través de esta adaptación que llega a la pantalla de Netflix, la misma que en su momento nos convenció de la maravilla de adolescencia, o del Juego del Calamar, o de Too Hot to Handle? Stranger Things. Bueno, sí, es algo que Stranger Things tiene, digamos, no sé, otra base si querés, pero sí, llega a Netflix y en principio estamos aceptando que el Eternauta está triunfando, apoyado en Netflix, ¿no? Primera pregunta me parece fundamental, contesta en breve Jorge Sapo. ¿Dónde se paran? Y Sapo, no estamos hablando de pelo duro. ¿Dónde se paran respecto de la viñeta como lenguaje? ¿En el respeto total, que incluso iguala a la novela gráfica, como se la ha llamado ahora, a veces historieta, a veces comic book, bueno, o en ese respeto integrado, sí, pero medio correctón, y que capaz que esconde un poco
O sea, opta por silenciar una valoración más honesta, que sigue siendo que un poco es para los párvulos de Superman, para los bajeros de Milo Manara. Yo tengo una respuesta muy fundada, que es, yo creo que mis primeras aproximaciones a la historia, y que muchos de esos datos los conservo hasta el día de hoy, se dieron a través de las viñetas, a través de 3 en particular, que fueron Asterix, Lucky Luke e Isnowood. Es decir, el Imperio Romano, el auge de Persia y el Lejano Oeste. Lo cual al mismo tiempo expresa mucho respeto y también que para vos el cómic es la niñez. Estás diciendo las dos cosas. No. Lo acabas de decir, Sapo. Asterix lo leo hasta hoy. Isnowood lo leo hasta hoy. Con Juli. Bueno, Juli está con Lucky Luke, por ejemplo. Sí. Pero obviamente hoy lo tomo más como entretenimiento, pero en su momento era también como una forma, Entretenimiento nostalgioso. una ventana hacia la historia. Jorge respeta. Tengo la postura del Sapo cuando yo era niño, pero después yo crecí con cómics y después con novelas gráficas. Entonces, así como consumía Asterix, Tarzán, Lucky Luke no tanto, Sapo ya estaba medio de modé en mi época. Después cuando yo fui creciendo, yo consumía cómics de todo tipo. Y después la novela gráfica, y ahí tenés lo grande, ¿no? Watchmen, Persepolis. Una de mis obras favoritas, punto, que no tiene ni que ver con la historieta, es Sandman. Entonces, para mí es un medio que es tan válido como todos los demás, recontra válido. No soy de los que dicen, no, esto es el sumum de las cosas, porque reconozco que en todo medio hay cosas que son basuras, comerciales, un producto de uso y desecho, y después está la obra de arte. La cuestión es que así como a la novela le costó mucho integrarse a la literatura, es decir, las grandes bibliotecas despreciaban las novelas, vos tenías una gran biblioteca, tenías poesía dramática, tenías tratados de filosofía, no tenías novelas. El cómic en principio está amenazando con terminar de integrarse a la gran literatura, que capaz que es lo mismo que termina pasando con el podcast o con el videojuego o con lo que sea, pero capaz que todavía no terminó de suceder y todavía no terminamos de saber si va a ocurrir o no. Acá lo que tenemos es, bueno, sí, un cómic de la era de oro del cómic y la ciencia ficción también, se juntan esas dos cosas. El Eternauta evidentemente está muy influido por Bradbury, por H.G. Wells, ¿no? Incluso por la Guerra de los Mundos de manera muy directa, en tanto que la Guerra de los Mundos un poco inventa la historia de la invasión alienígena. ¿Es la versión argentina de la Guerra de los Mundos? Bueno, algo de eso hay. Es muy argentina, evidentemente, el Eternauta. Bueno, se dice ancho de espadas, por ejemplo, en el Eternauta. Aparece la cancha de River, hay una épica de la cancha de River. A mí lo que me mata de esta serie que si algo va a ensalzar es el chauvinismo argentino, porque es la banda sonora. Están festejando como un gol la Negra Sosa cantando la misa criolla encima de unos escarabajos prendidos fuego. Aparece porque la otra parte es las marcas que aparecen y las promociones que aparecen. Aparece un local del maxi kiosco, el Heavy, del cual hemos hablado. Aparece todo. Los campeones de Qatar. Es un festín de todo sacarla. Es impresionante. Es un festín. Si les parece, podemos hacer una pausa y a la vuelta puede haber algún spoiler. Aviso para que la gente después no se enoje, no le escriba a Fernando, no lo amenace a Fernando. Va a haber algún spoiler, pero después de la pausa. Si ustedes quieren, pueden frenar acá y otro aviso. Y después vuelven. Nosotros no somos argentinos, tanto menos peronistas. El Eternauta no es para nosotros una causa nacional. No nos abre una grieta acerca de esta adaptación. Entonces vamos a poder opinar, me parece, más libremente que en Buenos Aires. Sí, totalmente. ¿Puede haber algún que otro spoiler? Alben, quédate tranquilo. Si querés, podés bajarte el retorno y yo te voy a hacer una seña con la mano cuando tengas que volver a escuchar. Dejaros abiertos los micrófonos. Dejar abierto el micrófono del Sapo por si vuelve al estudio, que se asustó y se fue. Y seguimos, ahora sí, con... podés entrar, pero mirá que puede haber algún spoiler, Sapo. No quiero. Quédate afuera. Algún spoiler inocentón, como por ejemplo la aparición de las marcas de Ocupas o de Pizza Birra y Faso. Bien. Son cosas lindas, ¿no? Para el espectador son... El multiverso argentino. Están haciendo su propio universo cinematográfico. Un Jorge Cezanne, que muchos lo tenemos jovencito, diciendo, ¿sabés que me conoció una mina que se calentaba con el Obelisco, loco? ¿Te acordás de eso en Pizza Birra y Faso? Bueno, aparece Jorge Cezanne y es Franco el Maquinista, uno de los personajes grandes del Eternauta,
No sé si en la adaptación se refleja eso. Si va a tener ese protagonismo. Bueno, y digo que capaz que es un spoiler inocente porque es más o menos, digamos, avanzada la historia de esta invasión alienígena. ¿La adaptación te parece que la hace crecer a la historia, Jorge? Sí, mira, aprovechando que estamos en territorio Con celulares, spoilerístico. con Malvinas. Bueno, vamos para ahí. Para mí me parece interesante porque no hay que ser fiel 100% a una adaptación. El Eternauta, historieta, yo no la tengo leída tan profundamente, pero tengo el recuerdo del Eternauta, de haberla leído también en la época que uno la lee, viste, que te forma un poco. Es una historia bien de ciencia ficción de los 50, donde vos ves las marcas de época de todo. Ves la marca de época del contexto de la Guerra Fría, ves la marca de época de la ciencia ficción tradicional, del aparato, el transistor. Es un mundo que no tiene internet. Y Juan Salvo lo que te plantea, que es interesante verlo a la luz de hoy, es el debate que se va a dar en la grieta argentina, ¿no? Vos tenés hoy dos campos, ¿no? Un campo te dice el Eternauta, obra que claramente es de izquierda, ¿verdad? Estamos hablando del concepto de nadie se salva solo. El propio Westergeld decía que planteaba un héroe colectivo, no un Flash Gordon que viene él, por ser quien es, a salvar el universo. No, un grupo. Un grupo y cada uno aporta lo que puede y todos estamos en el mismo bote y nos vamos a salvar. Fíjate la historia de Westergeld, que fue montonero, que termina reescribiendo el Eternauta también en un momento para darle un contenido más político. Y después están los de derecha que van a decir, no, pará, acá tenés una obra donde tenés un excombatiente de las Malvinas, un papel preponderante del ejército ayudando a la gente, tenés lugares como una iglesia, como un faro de oportunidades para salvarte. Entonces se va a dar esa grita muy interesante donde la Argentina termina leyéndose todo para un lado o para el otro. Sí, y en todo caso, como contrapartida, ninguno se luce mucho, me parece. Capaz que... ¿Lo decís por Darín, Troncoso, de los personajes? Bueno, al buscar la figura del héroe colectivo, hay que repartir juego en el guión y en las apariciones y en los lucimientos, y capaz que... ¿Hay algún personaje femenino que se haya destacado, te parece, Jorge? Yo creo que no, yo creo que no, pero creo también que Darín, que tenía todo para ser un Juan Salvo heroico y plantearlo a él como el protagonista y los demás como subordinados, cuidaron mucho de que no fuera así. Acá no es que Darín se comió a la serie es que, y que los demás quedaron como accesorios, no. De lo contrario, no funcionaría el mensaje del héroe colectivo. ¿Está buena como historia de invasión alienígena? Sí, está buena, tiene muchos elementos de cosas que nos han gustado a lo largo de los años. The Invasion of the Body Snatchers. Tenemos que tener en cuenta que viene de un contexto de la Guerra Fría, donde el miedo es el alienígena, el infiltrado. Acá sí va a haber un pequeñísimo spoiler. Los que la estén viendo, tápense los oídos. Lo del ET con muchos dedos, ¿no, Jorge? Y la capacidad de ejercer el control mental. ¿Te parece que sigue siendo expresivo de algún otro modo, de algún modo renovado? En los años 50, evidentemente, el control mental sería un miedo nuevo, ¿no? Pienso, no sé, cuando Edgar Allan Poe sale con la posibilidad de un entierro prematuro. Debió ser espeluznante para esos primeros lectores. Ahora toca otro nervio. Para mí toca otro nervio. Pasa a operar como metáfora. ¿Se sienten insultados los libertontos? No, para mí, ¿sabes cuál es el lugar que va a tocar? Me parece que, es verdad, en el contexto de Guerra Fría, la idea del control mental y de que una fuerza exterior controlaba a tu población estaba absolutamente presente por esa ansiedad. Yo creo que hoy la ansiedad va a ser por otro lado. Y te planteo cuál va a ser la lectura para mí. Que es, somos todos humanos después de todo. Con el que te estás peleando, en realidad no deja de ser una persona tan válida como vos, solamente que está equivocado en esto porque fue influido. ¿Entendés lo que te quiero decir? Léelo en el contexto actual de la Argentina. No te pelees con tu hermano argentino con Nacional. Simplemente está contaminado por ideas ajenas. Tenés que convencerlo, tenés que ayudarlo. ¿Entendés? La mujer del shopping. Para mí viene, para mí viene por ahí. No lo puedo creer, dice. No puedo creer. Estuve con ella. Si yo conozco a esta persona. Yo la conozco. Yo conozco a esta persona. ¿Cómo se convirtió en esto? El miedo es ese. El miedo es, en la sociedad en la que vos vivís, no reconocer al otro. Yo, que convivía con alguien todo el tiempo, de un día para adelante, esa persona ahora es mi enemigo. Las últimas. ¿Te reíste en algún momento? ¿Tiene humor el Eternauta para vos? Tiene humor. ¿Tiene La primera humor escena. ¿Cómo te llamas? La concha de tu madre. ¿Y el apellido?
Sí, tiene, Es ese tipo de humor. Pero funciona. Pero funciona. Porque también es difícil encontrar el humor en el contexto Favali de es la historia. divertido. Favali es muy divertido. Sí. Y está muy bien Omar, que es de los personajes más ambiguos, lo hace Ariel Staltari, otro de los actores fetiche de Stagnaro, el creador del Eternauta para Netflix, de Ocupas, ¿no? Ariel, Omar, interpretado por Ariel Staltari, siempre muy divertido. Es el Rolinga de Ocupas, ¿te acordás? Sí, de Jorge, claro. seguro. ¿Qué más te puedo preguntar? ¿Cuánto te parece que va a durar la demanda del libro? Con 100 años de soledad pasó que se disparó en Japón, cuando salió en Netflix, ¿no? La adaptación. Y acá no pasó nada. Por ahora el Eternauta sí está generando que mucha gente se esté volcando a buscarlo, lo que por supuesto es una gran puerta para las novelas gráficas, el comic book, etcétera. Hay que ver cuánto va a durar. ¿Tenés tu pronóstico, tu pálpito? De ahora en adelante, cuando vos tengas en tu librería, Fernando, ¿Qué pasa cuando el venga estante historieta, otra serie del año? Sí. No, lo que pasa es que tiene el nicho historieta este. Entonces, vos vas a dejar de ahora en adelante una copia del Eternauta siempre visible en tu sección de historietas. Sí. Si el día de mañana explota, no sé, una serie con un libro específico, no la vas a sacar al Eternauta del lugar. ¿Entendés? No, para mí va a revalorizarlo y dejarlo como una obra cumbre de la historieta de rioplatense. 3.000 pesos hay que gastarse para comprarse el Eternauta. Pero claro, es una hermosa edición la que ha hecho Planeta, no se puede negar. ¿Te gustó? Esa es la pregunta. ¿Vos le preguntaste a Carolina Elisa y Martín Tócar si les gustó Penades? No. Escribieron un libro al Escribieron un respecto. libro. Yo vengo a traer el tema acá. ¿La viste la serie? Sí, ¿Te gustó? sí, ¿Te pareció sí. buena? No sé si pronunciar. Perfecto. Sí. Queda La por ahí, próxima entonces. hablamos de Harry Potter, que se viene la serie también, con mucha polémica. Con una adaptación que busca hacer más. Digo, la próxima vez que hablemos de una serie, además la van a estrenar recién en 2026, Sí, claro. así que habrá que esperar. Volvé, Sapo, porque te puedes despedir. Alvin, podés volver a escuchar. Se acabaron los spoilers del Eternauta. Dale, Sapo. Despedite. Nos vamos. Aguante Fernando Medina, aguante el Eternauta y aguante Harry Potter. Harry Potter, aunque, Bocini, universo. aunque el nuevo actor que haga Harry sea, por ejemplo, afrodescendiente. No. ¿No? No, pero Creo que no, yo creo que pero un poco quema el Palacio de Buckingham J.K. Rowling si pasa eso. con viene los por ahí. antecedentes. El trío original no quiere tener Mientras no sea trans, yo creo que J.K. Rowling no va a tener nada que problemas. ver. Si la billulla es fuerte. JK no para, podemos hablar de Para. eso un día, así que- Bueno, por favor. Chao, nos vamos.